guapas. Les prometo que así nos gustaría verlas todos los días. Buenos días, mal nacido. Lo que pasa es que nuestro televisor se dañó. Está veo más muy bonita feliz. tu falda. Como venimos Como venimos de fin de semana. Mare, me encanta cómo estás vestida hoy día. Me encanta. No te escucho. Que me encanta. Que me encanta cómo estás vestida hoy día. Ay, gracias. No. Estás muy linda, Mari. Hermosa, te queda súper bien esa falda. Muchas gracias. Es un pantalón falda. Me suena conocida. Oh. Hey, ¿qué tal ese fin de semana, chicos? Ese viaje entre Mare y Andrés. ¿Qué tal? Cuéntenos, por favor. ¿Qué tal el viajecito? ¿A dónde se fueron? Fuimos a Mardin. ¿Qué tal ese viaje? Mardin, una de las ciudades más antiguas de aquí de Turquía. Ok. Con mucha ¿Cómo su amor? historia. Hermoso, sí, hermoso. Parecía todo. que estábamos en la película de Aladino, Sí, literal. en cualquier momento iba a pasar el tipo brincando. Con de razón un techo vino a como- otro. La película de Jasmine, Aladino, sin Jasmine. alfombra, sin tigre y sin tesoro. Sin lámpara. Y sí, Aladín, porque el de acá es Ahora la Jafar. pregunta es, ¿será que frotó la lámpara? No, pero es que estaba bonito. Tenían unos pasillos y toda la ciudad estaba construida como en una montaña. Y tenían unos bloques gigantes que de eso estaba construido casi toda la ciudad. Y eran los pasillos bien estrechos, bien pequeños. Y habían otros que eran un poquito más anchos, incluso hasta Ok. pasaban autos por ahí. Ese fue el viaje. Ese Caballo. fue el viaje. Pero su amor. Caballos, todo. Pero el amor, ¿qué tal? Súbete el micrófono, desgraciado. Floreció el Súbete el amor. volumen al radio. O sea, el viaje todo turístico, pero ¿qué tal el amor de Mare y Andrés? O sea, detrás de cámara había un beso. Reviviendo. de entre las cenizas? ¿Quieres saber, Fred? Como un fénix. Entonces, en conclusión, muchachos, ese viaje estuvo bien. ¿Revivió alguna llama? Frederick salió del grupo. Ya verás. Después de, ese después de viaje. unas muy buenas discusiones, A mi novio no le gusta mi marido. Titulares del día. después... A mi novio no le gusta mi marido. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Será que el amor revive nuevamente entre Andrés y Mare? Yo digo que el viaje estuvo bien bonito, estuvo muy hermoso. Después de un par de discusiones decidimos que íbamos a aprovechar el lugar. ¿Usted Discutieron. Ay, Qué vos- lindo. No es perfecta, Todo el viaje fueron peleas. no es perfecta esta Pelea, relación, pelea, mi hermano. pelea. Mare, si te dicen, mañana tienes otro viaje y puedes escoger entre Frederick y Andrés. Mañana. Ahora. Ya. ¿A quién escoges? Ya Rápido. llevaría al otro. Obvio, sí, ayer con estaban de uno. viaje, ahora le toca al otro. No respondan por ella. ¿A quién llevarías? ¿A quién? A Freddy Es que Frederick no puede estar en ciertos quién lugares porque es menor de edad, entonces. Estamos en Marden. Esto igual te ve bonito, estos colores creo que van con... Cuando te tengo al frente, quiero besarte lento y solo quiero que nunca te olvides de este cuento. Nuestro pasado fue intenso y quizás lleno de problemas, pero hoy es lunes y el amor nos espera. Hola, Andreina. Hola, Andreina. Si yo fuera un gatico, Si yo fuera un gatito, yo gataría despacito yo gastaría despacito. para solo verte un ratito. Para solo ver un ratito, ya. Miau. Físicamente, cuando ves a un hombre, ¿qué es lo primero que te llama la atención de él? Ah, su nariz. Me gustan las narizonas. Mira, 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 mira. Ay, no, te quiero mirar. ¿Por qué, Luisao? ¿Por qué? No sé la vida que tiene con Miguel de Sebastián. Primera vez que te veo así, Seba, conmigo. Claro, le cambiaron. Mira cómo cambió. Mientras no lleguen a ser novios, tú puedes estar con quien quiera. Yo pregunté y nadie me dijo nada. Acabo de venir de esa casa y haciendo planes. Si él no respeta lo que hemos conversado, ya yo no puedo hacer nada. Bueno, yo pienso que ese baile estuvo muy explícito si tú estás estás tratando de entrar en sintonía con otra mujer. ¿Por qué quieres hacerme quedar como que soy yo la metida
¿Por qué quieres hacerme quedar como que yo soy la mala persona? Hay límites para muchas cosas y yo ya llegué a mi límite. Todos los videos y la porquería que está rodando alrededor de redes de ella no vienen de mí. ¿Alguien ha visto los regalos que están abajo del televisor? Hay muchos regalos. No he visto nada. Pues hay una caja. Ahí había algo. A ver, yo Hay una caja. para Patricia. ¡Ay, Patricia! Abrir Patricia. la conexión. ¡Ay, qué lindo! Para Patricia. El globo blanco de los Minions dice para quién es. A ver. Es que me acuerdo a ti del Minion, Claudia. Pero no es el presupuesto, es la intención. Es el detalle, la intención. A ver. Aquí, Teodoro. Que tu día ¿Qué cosa, esté qué cosa, repleto Teodoro, qué? de A ver, dulces Mare. y alegres momentos junto con mis besos. ¿Para quién será Oye, eso? pero lo hiciste al mismo, o sea, lo trajiste al mismo tamaño de Yo Claudia. quiero... Sí, Voy a es un hacer la life mensajera. size Minion de Claudia. ¿Qué? Mare, Que acolítame el con Minion es acolítame con igual esas grande cartas, que por tú. favor. Ahí Aquí están con el numerito y todo. Aquí dice 1, bienvenidos a los lunes de detalles. Bienvenidas a los lunes de detalles. Me preguntaron Segundo. si soy un hombre de detalles. Dice, las Escuchen. Las mujeres son una obra de arte desde su imponente belleza superficial hasta sus sentimientos más profundos y tiernos. Tan frágiles como el cristal, pero tan fuertes como el acero para enfrentarse a cualquier adversidad que les presente la vida. Hoy me levanté con ganas de hacer algo diferente, con ganas de celebrar a las Hoy mujeres me de esta levanté casa. con ganas de acostarme. Porque sé que no es nada fácil estar aquí y porque no hay nada más bonito que verla sonreír. Por eso quiero invitar a mis compañeros, los que quieran, a que se unan a esta nueva dinámica #lunes de detalles, intentando alegrarles el inicio de semana a nuestras chicas del poder del amor. Espero que disfruten este pequeño detallito para las latinas más bellas de Turquía. Teodoro. ¡Aplausos! ¡Teodoro! ¡Vamos, Teodoro! Me preguntaron si hago los lunes de detalles. En realidad, de ahí vienen los lunes de detalles. y aquí tengo un regalo que dice abrir durante la conexión. Pues ábrelo. Es eso, es para ustedes, es para todos ustedes. ¿Qué? Pueden abrirlo. Es para todas, chicas. Parece algo... Andreina, volviste a ser podría ser algo de rubia, comer. Andreina. ¿Qué cosa? Volviste a ser rubia. Sí, oye, qué lindo que tú te das cuenta siempre de cuando me hago un cambio. Yo Gracias, me doy Sebas. cuenta de todo, ¿Qué tal? Andreina, así como tú. Te cortó los mechones lilas. Chicas, estos lunes de detalles en realidad es porque, bueno, miren, yo siento que también había tenido ese discurso antes de decirles que nos enfocáramos en las cosas buenas. Quiero invitar a mis compañeros, habíamos dicho de que íbamos a traer comidas, ese tipo de cosas, pero nunca lo hacíamos. Y bueno, quiero empezar con esto, los lunes de detalles, invitando a todos mis compañeros aquí presentes Ya yo me uní. a que les traigamos detalles a las chicas todos los lunes, sorpresas, comida, lo que sea, pero tratando de sacarles esa sonrisa todos los lunes a ustedes y empezar la semana bien. Yo doy detalles los viernes. Ustedes no me... Así que bueno, los que se quieran unir, Ya yo me uní, invitados. ya yo me uní. Los lunes de detalle y martes de galería. Puede ser. Lunes de detalle y martes de galería. Martes de galería. Chicos, Acá también hay un detalle de una de las chicas. ¿Para quién será? Ey, ¿qué? Aquí hay un detalle de las chicas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo veía ya. ¿Para quién será? Dele que es para alguien aquí. Bueno, sí, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tu día esté repleto de dulces y alegres momentos junto con mis besos. Se ve Pero bien. puedes leerlo bien, proyectado y vocalizado. Los rojos, ¿qué dice los rojos? Eso es un Yo soy mala autorregalo. para abrir regalos, me gusta romperlos. Eso creo que son para Alejandro. ¿Cómo tú ¿Qué sabes? dice Alejandro? ¿Puedes leerlo proyectado y con una buena entonación de voz? Dice que tu día esté repleto de dulces y alegres momentos, junto con mis besos. ¿Y qué dice ahí? Roja el ju, que en guaraní, ¿Qué el significa idioma te natal del quiero? país, significa te quiero o te amo. La muchacha Ahora se hablen pasó lengua. una vez No, más. diría, Los dos pidieron de Aprendan, negro y aprendan. gris. ¡Qué bello! un amor en varios idiomas, Alejandro. Impresionante, bilingüe. ¿Y el tuyo? Chicos y Ustedes se llamaron chicas. para venir así igual ¿Por de qué vestido. Shirley no de la... ¿Por qué no se han dado el buenos días a ustedes? ¡Hey, buenos días! Chili. Chicas superpoderosas. Chile. Falta una. ¿Cómo te sientes, Shirley? ¿Bien? Falta una chica superpoderosa. ¿Cómo se sienten con la partida? No fue. ¿Cómo? Fue arrollada por un tren. No, en la madrugada. ¿Quieres? Están ricos, ¿verdad? Muchas gracias, están bien ricos los dulces. Oye, yo quiero probar esos. Son dulces turcos. Gracias, Teodoro. Atención al muchacho. Dale, muchacho. Mariela, ¿Quién le llevó eso, Mariela? posición de poeta. No, de Pokémon. De De Pokémon. Ash Ketchum. Momento Ay, de yo lo vi en rima, la momento refri de
ayer. Yo vi eso en la refri. Bienvenidos al momento de rimas. Si a alguien se le baja el azúcar, le metes eso, se la subís y se Gracias por muere. llenarme de dulces y de buenos momentos. Cuando estoy contigo, siento que se detiene el tiempo. Me escuché. De nuevo, que escuché. Cuando te tengo al frente, quiero besarte lento y solo quiero que nunca te olvides de este cuento. Divino, te quedó muy bien la rima, Miguel. Mira, Shirley, un poema para ti. Ay, Dios. No es para vos, Andrés. Para allá. Nuestro pasado fue intenso y quizás lleno de problemas. Cuando pruebes otro me invitas así también. Pero hoy es lunes y el amor nos espera. Puedo terminártelo, puedo terminártelo. Ok, de parte de Sebas para Shirley. Parte 2. Todos esperan que te dedique un poema. Desde que llegué a esta casa siento que tengo un dilema. Es que entenderte a ti es más difícil que un teorema, pero estando juntos podemos vencer todos los problemas. Ay, qué lindo. Eso lo dijo Ricardo Arjona. Yo tengo uno. Simba. Sí, busca unas Escúchenme, canciones para que tú veas. La que dice... A ver, Dale, Andreina. Me van a ver. Este es para la próxima persona que me quiera conquistar. O sea, Miguel. Si yo fuera marea, Lisiado. si yo fuera marea y tú la roca, subiría el mar para besarte en la boca. El próximo, chicos. El hombre que me valore y me quiera. Frederick, que solo le duró una semana. Ay, Dios mío, en el amor sí que me ha dado tanto, Pero pasó de Guatemala para Guatepeor. Qué resentimiento. a ver, Malisa, yo quiero que tú le dediques un poema a tu chiquito, por favor, una rima, algo a tu chiquito. Sí, yo espero muchas buenas rimas de parte de Malisa. El cielo es azul, las rosas son rojas. Y yo lo que quiero es quitarte la ropa. Este poema se lo voy a dedicar a Andreina. Este poema va para Andreina. Te voy a dedicar un poema. Te voy a dedicar un poema. Escuchar. ¿Dónde hay? Déjame escuchar. Yo lo traduzco. Dale, Dale, pero en pausa para traducir. Dale. Dale, háblalo. Hola, Andreina. Hola, Andreina. Si yo fuera un gatico, Si yo fuera un gatito, yo gatearía despacito yo gastaría despacito. para solo verte un ratito. Para solo ver un ratito. Ahora viene el pasito del Miau, miau, haz como el gato, miau. Dale, Bonday. Miau, te falta. ¿Cómo es el paso, Luisao? El paso es... Dale, Luisao, izquierda, derecha. derecha, izquierda. Y el último. Y el último es... Ahora, gateas, Luisao. izquierda. Es un perro bulldog con gato. Y te levantas. Yo tengo un poema rápido. Para piña. Pero tuyo. Las ¿por qué te piñas das son la piel? dulces, igual que tu corazón. Yo solo quiero darte otro beso para que me quites esta tentación. Miguel, quiero darte otro beso y quitarte el calzón. Piña uno. Hay ganas porque no hay talento. ¡Bien, Edgar! Piña uno. Gracias. ¡Esa Hay es, ganas porque no Edgar! hay talento. ¡Qué romántico! Andrés, No tiene talento, Andrés, pero no es buena Andrés, moza. un poema que tenga que ver con tu viaje. Con mi viaje. ¿Me lo robaron? Oh, la vida. Ay, no, por favor, se fueron. El señor. Y yo le dije, socio, si haya sido para vos, me haya dicho o te haya dicho a vos que vas a hacer Haciendo por el dieta. tuyo. Me depilé las manos. No, que es para mí. Agarró su teléfono a mandarle audio a Mar, reclamándole de por qué yo me estaba comiendo su encebollado. ¿Pero para quién era? Pero era para los dos. Era para mí. Que te dejaron. Pero ya yo por humano le compartí la ¿Y mitad. él por qué entonces Por dijo que humano. era para ti? No sé, porque lo vio en live, digamos. ¿Es verdad eso, Fred? Eso es cierto. Ay, vos no estabas ahí, ¿no? ¡La cochina envidia! ¡Qué estúpido! ¿Eso es cierto? ¿Tú estabas? ¿Será eso cierto, Fred? Lo del encebollado, ¿para quién Estabas era? peleando por un encebollado. A ver. Voy a aclarar esto. Ok, ya yo sé, Aclara ya yo sé que una parte. él solo vio el live y comenzó No a... seas envidioso, Ay, Andrés. no soy No seas envidioso. envidioso. Solo La viste el cosa live es y que comenzaste a compartir, a comentar Estaba ahí. hablando con Magre y dijo de que preparó un encebollado, el famoso encebollado ecuatoriano. ¿Y cómo es? Delicioso. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es?
Tiene cebolla, tenía chipilo. No sé, El chipilo es chipilo plátano. lo puse yo, mi hermano. Qué pena que no esté usando el Vamos a hacer Yo lo saqué de la alacena. termina. Yo Ya, tenía en la entonces, alacena el chipilo y lo trituré. ¿Y a quién le invitó? A mí me lo mandó. A mí me lo mandó. Yo te invité a vos de mi plato. Escucha, entonces la cosa es que... Espera, como en la vieja escuela. En una batalla de bofetadas. ¡Meli Con Bombas! las Meli Bombas. Y viene Melissa Gage, alias La Tóxica. Tenemos su espacio en este programa Las Malditas, como siempre, como todos los lunes, porque tiene algo muy Cállese, que usted no importante tiene que disposición de decir. trabajar hoy. Un saludo muy especial para todas las envidiosas que se conectan a esta hora, en especial para ti, maldita puerca, cochina, degenerada, en tu casa sin hacer nada, sin bañarte a esta hora. Hoy tenemos un anuncio muy importante que hacerles a todos los que se conectan a esta hora. Pausen un momentito. A ver. La cosa es que me dice, ya te estoy mandando una cosa. Y yo, dale, buenísimo. Va Ya te Andrés, digo, te estoy mandando baja algo a ti. a mí. No me dijo que era para Andrés. Andrés te Pero lo sacó. resulta que también le había dicho a Andrés. Porque hizo bastante. Dos pájaros de un tiro. Obvio. Mira, qué raro, ¿no? Porque yo tengo los mensajes donde ella me dice, ya está abajo. La cosa fue que Sí, llegó. ella lo ¿Y envió por qué los no dos. bajaste vos a recogerlo, pues entonces? Sino que yo estaba ocupado. comiendo y oye, ese plato es para mí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Oye, ese plato es para mí. Miguel. Ay, por favor. Y yo le dije, este plato es mío, seguro te mandó otro, le Lo dije, que pero pasa este es es que mío. es Y muy estaba el egoísta. mensaje arriba Mira. y decía para Andrés. Lo bueno es que si Lo me mismo me escribieron dijo detalle... solo para mí. Ah, vos, entonces, ¿qué sos, Frederic Andrés? ¿Qué? Frederic Andrés sos, entonces. No, ya quisieras tener mi nombre. Mira, te mandan detalles para mantenerte confundido, cuando en realidad detalles para el señorito de allá. Así de fácil, pero tranquilo. pues. Lo tradujo. Renier Derecho. ¿Será que siguen usando a Frederick? El usado del mes. El usado del mes. ¿Sigue siendo la parte interesante de la relación? A ver, la pregunta importante es, ¿se comieron el plato juntos o se sentaron por separado? Al final, después de que él tenía el plato, fue muy comer. amable Andrés. Gracias. Y me cedió la mitad que me... Pero, para ajá, mí. pero ¿se la comieron por separado o juntos en la misma Es que mesa si se eso comieron no, el plato? él quisiera junto, yo quiero por separado. Yo aquí. O sea, tú quieres comer juntos. Yo lo quiero todo para mí. O sea, un plato dice, para mi hijo... Que coman los tres juntos. No, eso es lo que quiere Andrés. No, la pregunta es, ¿Qué quieres que los tres coman juntos? la pregunta es, Andrés, ¿comieron juntos o se separaron? Y cada uno comió por su lado. Del mismo plato. Depende de en qué contexto lo estás diciendo. Dale, eso también era para vos y yo te invité porque Andrés no quiso invitarte. Ah, es que para mí era para ti. Ah, ya, entonces no. Invitaron ya. un chiquitito a los chicos. Estaba bueno. Muy bueno. Pero estaba muy bueno ese plato. Pero era para mí. Hoy tenemos un anuncio muy importante que hacer y es que vuelven las Meli Bombas, más picantes que nunca. Quiero hacer una aclaración. Meligranadas. Meligranadas. Uy, sí, hay que De esas que buscar- avientas y te explotan en la jeta. ¿Será que nadie se... Así aquí nada todos más en la caen? cara. Nadie se En la salva. cara. Nadie De se esas que salva. avientas y te Así explotan que en la gracias, cara. Esperancita. Métanos, papi, métanos. ¿Qué cantidad. ha pasado este fin de semana? No, pues es que en definitiva, nosotros siempre hemos sido buenos amigos. Con derechos. ¿Desde hace tiempo? ¿Derecho a qué? ¿Y lo siguen siendo? Y pues... Obvio que lo siguen siendo. Derecho a... En ese momento han salido sentimientos a florecer. Pero al final quedaron que iban a ser amigos o amigos con derecho. Quiero verla, Definir. a ver en qué onda estamos. Eso es... Entonces yo te siento abierto y a ella también la siento abierta. Sí, pues yo creo que está bastante abierta. Más, la blindaste al final de la gala. ¡No es cuando tan nadie se lo estúpido! esperaba. Bueno, por la última vez. Yo por una última vez. Eso fue Shirley. épico, épico. Ya te quiero ver en Sí, se esta la vuelve gala a blindar, blindándola. porque diste por una Ya última te vez. quiero ver esta gala blindándola de nuevo. Sí, va a pasar. Me sorprendiste Va a con ese pasar. voto en realidad. ¿Por qué? Nadie se lo esperaba acá. Te dije por última vez. Shirley, hasta ella dije, Pero a ver, yo La confundes. creo que es que a nadie está acá para opinar eso cuando todos hemos pasado por días en los que sentimos una cosa, nos queremos sentir, otros días queremos amar y así. Bueno, tengo varias nominaciones y empezamos con la quitamaridos de la semana. ¿Quién será la responsable de llevarse la corona a casa? ¿Estará acaso dentro de este grupo? Toma cerrada cada uno. Close up a las caras.
Bueno. Oye, ¿ustedes se imaginan que sea una chica la que le proponga a uno noviazgo? Sería Sí, la piña dijo que en ¿Cómo algún le pasó momento a lo Renier? hizo. En algún momento de su vida lo hizo. ¿Sí? Y lo va a volver O a sea, hacer. como que quiero que seas mi novio. Pero no creo que Chile sea capaz de hacer No eso. creo que Chile sea ese estilo. Chile no lo va a A hacer. mí nunca me Pero ha solo pasado. Renier es testigo, porque él, a él le ha Podemos hasta pasado. estar apostando Ahora, eso. ¿qué se siente? ¿A ti te pasó después de que tú le propusiste noviazgo? ¿no? Yo sí pienso que Shirley sería capaz de pedirte que fuera su novio. Yo Chile. no lo creo. Sería muy cool, pero dudo. Hay muchas cosas que arreglar ahí primero. O sea, ahorita mismo no, por eso, ahorita mismo no, porque hay complicado. muchas cosas que tal vez solucionar, pero yo siento que si llegara al punto donde ella quiera que ¿Tú tú crees que ella me diría seamos novios? Miguel, Ella me dice enamorados, porque en Perú le dicen enamorados. Estamos enamorados, pues. ella quiere que tú seas su enamorado? Así es. Enamorados. Te diría, ¿quieres ser mi enamorado? A ver, ¿cómo es que habla Shirley? A ver, Sebastián. A ver, Sebastián. A ver, Sebastián. ¿Quieres ser mi enamorado? La eliminada de la semana, que es evidente porque ustedes ya vieron la gala. La viuda negra. El confundido de la semana. No, ¿Será pero hay riña. ¿Qué? Ahí hay riña, ahí son varios. Ay, sí, por eso. Hay todo gente. La engañada de la semana. ¿Quién será la engañada de la semana? O de ¿Será toda que la aún no se temporada, ha- ¿verdad? No sabemos. ¡Ojo! Fuertes declaraciones. La ardida de la semana. El descubierto de la semana. ¿Quién habrá quedado en evidencia? Oye, demasiado. ¿A Esto es quién como le para toda habrán- la semana. Y por último, el hipócrita de la semana. Bling, 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 bling. A ver, Renier, a la cámara, imagínate ser el papá de Melissa, ¿cómo irías a pedirle que te dejes salir con ella? ¿Te imaginas que el papá de Melissa tenga así una actitud bien dura como ella? Entrale con un Dime que sea al revés. Dale, a ver, ¿cómo lo haría? Dime que sea completamente al revés. Silencio, vamos a verlo. Espérate, toca el timbre. Que el papá sea bueno. Buenas. Salude. Primero salude. Hola. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo está? Don Gate. Diga Don porque te me Don Gate. Don, ¿cómo está usted? Diga Don. Solo con decir Don ya lo respeta. Vengo a invitar a su hija a salir. Vamos al cine. Sí, ¿Y a qué horas me la trae? y se la devuelvo bien tempranito, se lo prometo. ¿A como qué hora, señor? A las 9 de la noche ya está aquí en su casa. ¿A qué hora empieza la película? Me convenció. La película empieza a las 7, ¿A qué hora se acaba? se acaba a las 8:30. Bueno, a las 8 De ahí la quiero en la casa, de ahí nada de dar vueltas. De ahí salimos a tomar un heladito. Ah, bueno. A tomar. Espere, señor, un helado a las 8:30 de la noche. Claro, Sí, obvio. a la hora cuando se acabe la película salimos a tomar un heladito. Comer. Y después se la traigo aquí, se la dejo en su casa. Y si Pregúntale. das la confianza, espérate entonces. ¿Puede salir ella conmigo? Respóndeme. Bueno, señor. ¡Oh, no! No le convenciste. Pero señor, si yo soy un chico bueno, yo me voy a Ya te aceptar. rechazaron. Otro que vaya a pedirle al papá de su chica que la deje salir. Sí, otro. Ah, por eso es que pasaba ¿Sabes cómo lo harías vos? Por eso es que pasaba lo que pasaba antes, que los padres no dejaban salir los hijos y se escapaban por la ventana. Por eso. Por ¿Cómo eso, lo haría por vos? eso se va a escapar por la ventana ahora y no Pues no te vas a tengo dar chica, cuenta. pero ¿cómo lo haría? Le debo lealtad a una persona, aunque el plan se me ocurrió a mí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Quién será? ¿Quién será? Encuentra por fin su cargador y no lo ha vuelto a perder. Un aplauso. ¿Será Un que aplauso alguien para se él, está señoras portando y señores. mejor? ¿Será Aplauso. que alguien se está portando No, lo bien? merece. Aplauso, Es que aplauso. Detrás de eso hay Vamos. una jalada de oreja, pero contundente. Claro. No, mamá, arrastrada de No, pelo ¿sabes por qué toda fue? la calle. Una amarrada de correa bien puesta. No, Una se de- le compraron varios cargadores. Cinturón la de verdad. castigo, amiga. Por eso, hombres de casa, sean conscientes, sean inteligentes, háganle caso a su mujer. Oigan, pero yo tengo que ustedes hacer un- viven en paz, tranquilos, todo bien, todo sereno. Si no le hace caso, problema. ¿Ustedes quieren problemas? No, entonces hágale caso a su mujer. Bueno, A me la- a la encantaría 4:01. llevarla a cenar a un restaurante, comer algo de pasta, pasar un buen rato, tomar un vinito y se la devuelvo antes de las 9. Un vino. No. Mi hija no toma. Siéntate. Ah, bueno, entonces... un vino sin alcohol. Juguito de juguito, pues, juguito. No, te dijo que no. Siéntate. Ya, pues quédese, hombre. Se va a escapar, yo voy a copiar la Renier. Se va a escapar. Yo quiero ver Edgar cómo iría. Edgar, dale, Yo Edgar. quiero, te prometo que quiero ver Edgar, cómo. Edgar, abriste la puerta. Toca el timbre primero, toca el timbre. Toca el timbre. No, en Puerto Rico no hay timbre, eso, güey. La puerta. No, pero toca la compre. Claro, sí. Para que sepa. ¡Puñeta! ¡Vengo a buscar a tu hija!
su hija, para el carro, vámonos. Buenas tardes, joven. ¿Qué necesita? Pepe, a su hija, papi. A mi hija. Sí, a su hija. En Puerto Rico, A la segunda, para que no te confundas. en Puerto Rico cualquiera te saca ¿A una. quién? A la Yajaira. Hay nombres así. Hay nombres así. A la Yajaira. Necesita a la Yajaira. ¿Por qué tú quieres salir con mi hija? A la Yamile. ¿Por qué tú quieres salir con mi hija? Hacho, porque es bien a fuego. Es bien a fuego. Mira, chicos, te voy a dar el permiso ya. Gracias. ¿A qué hora me la trae? Temprano, como a las 3 de la mañana. Pero bueno, vamos a arrancar con las predicciones Mientras de esta semana. tanto, hagamos las predicciones. Vamos a empezar con nuestra simpática, elocuente y entretenida Andreina Bravo, por Ay, favor. no. ¿Cuáles son tus Ay, predicciones no. para esta semana? Todas ¿Qué tienen crees que es decir lo que va a unas y suceder? vayan pensando. Me cogieron. Ok, atónita. arranco yo. Ok, por favor, porque yo no me gusta predecir. A mí me gusta que todo yo fluya y sé, nada hay un influya, nuevo- que me un sorprenda nuevo- la vida, un nuevo- que un todo nuevo- sea... Hay que ceder la palabra, Andreina. Ah, perdón. Hay un nuevo noviazgo. Nuevo. Nuevo noviazgo esta semana. ¿Qué es nuestro? Puede ser, no lo sé, apuntaría que, no quiero mencionar quién. Yo hablaría mejor de una nueva decepción amorosa. ¿Sí? Sí, yo también. Y quiero agregar que hay una falsa reconciliación entre otras de nuestras falsas parejas. No se la pierdan. Toca la puerta. O el timbre. Buenas tardes. ¿Quién llegó? Dos. Ay, dos. ¿Qué tiro con estos chicos? Jóvenes, ¿qué les podemos colaborar aquí en esta humilde morada? ¿Qué Lo están traje aquí a vendiendo? Mi padre quería invitar a su hija a salir. Solo me está haciendo compañía. Y yo le voy a decir, señora Meche, ¿cómo está? Buenas noches. Va a disculpar, lo traje a mi chofer, es una persona muy impertinente. Venía a pedirle permiso a ver si podemos salir a pasear un rato en el carro. Chuta, Andrés, de nuevo tú. Pensé que solo era en Turquía. ¿Qué haces aquí en Ecuador? Vine también a conocerla a usted. Si usted quiere, puede también venir con nosotros a una vuelta. Así conversamos, charlamos absolutamente todo. Lamba. No es lamba, es que también tengo que conocerla a la señora. Dile, hagamos un en vivo. Entonces, si gusta, podemos ir a pasear, así conozco todo Ecuador. Podemos ir a probar un yapingacho, podemos ir a probar un encebollado. Y de ahí vamos a divertirnos. Joven, pare ahí. Señor, lo escuchamos a usted. No, él Adelante. es el conductor. No se preocupe. Cuando señor tus Meche. palabras es para salgan- que, cuando es tus para que palabras nosotros salgan podamos del conversar corazón. tranquilo y él solo maneje. De pronto nos puede poner la música local si quiere, pero ese es el trabajo de él, yo me encargo. Un humor negro interesante, joven. Por favor, cuénteme su conductor que tienen por decir. Disculpe, es que tiene palabras vacías, entonces. Vacío como tu cerebro. Como tu corazón, papá. Yo quería invitarle a su hija a salir, vamos a pasarla bien, se la traigo temprano. ¿A qué hora? No, yo la estoy invitando a usted, señora Meche, también para que venga con nosotros, para que no tenga, para que no vea que son solo malas intenciones, ¿puedo ir porque con él ustedes? solo quiere solo. Está dura O sea, usted la saca a las dos. Nos vamos. Y es A más, ver, doña Meche, ¿les da permiso de salir a, con su hija? a mí. Espérate, a ver. Señora Meche, ¿permiso para el candidato número 1? ¿Sí o no? ¡Sí! Sí. Sí, sí. ¿Permiso para el candidato número 2? Oh, doblecita. Lamentablemente A todo ver, esto ¿dónde hay? depende ¿Seguirá de su hija. a don Yuri, No depende háblale de a la don madre. Yuri. Ya vamos los cuatro. No. Felices los Dale, cuatro. dale, don Yuri, ven. Poder del amor, van a llamar a mi mamá para que me dé la sorpresa algún día. Decida, la mamá nunca se equivoca. Plena. Eso sí es verdad. Pero mi mamá sí lo quiere. O sea, sí, no es Si que tu lo quiere. mamá te dice, no, ese chico te no, dice de ahí Fred? no es. De Fred todavía no sabe porque no le he contado. O sea, le conté algo, le dije a otro chico boliviano que está ahí y me dijo... ¿No le has dicho lo que he hecho por vos, las cositas que vos has visto que te han agradado? Nada. Nada, no le he contado nada. Porque mi ¿Cómo mami que no está... le importa Fred? No, no es que no me importa, sino que primero no hemos hablado mucho, pero sí, o sea, lo único que le dije cuando hablamos fue como que hay otro chico de Bolivia que está interesado en mí. Y me dijo, ¿Por qué no ¿cuántos has años hecho tienes? live con Y yo le Frederick? dije, 22. Y me dice, Entonces me dice, tú sí sabes que ellos están en otra etapa. Y le digo, sí, obvio. O sea, yo a mis 22 años estaba...
Renier, ¿Cómo estás? ¿cómo estás tú? Por favor, Renier, pregunta. Ñañito. ¿Todo bien, Cuéntamelo ñaño? todo. ¿Cómo te va la vida? Muy ¿Qué tal bien. ese viaje? Lindo viaje. ¿Cómo la Más fuerte que quiero La pasé escuchar. muy bien. ¿Sí? Sapo me puso. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? Fuimos a Marvin, se llama la ciudad. Demasiado lindo. O sea, pensaron que no nos iba a gustar, en verdad, porque estaba súper hippie el trip, pero... yo Pero soy bien somos los hippie, dos así que- super hippies. Sí, ¿Y qué fue lo entonces, que más te gustó de ese viaje? La compañía. La vista también. Sí, la compañía está buena. Uno se divierte con el señor en cuestión. ¿Ha cambiado algo o no ha cambiado nada? Está haciendo méritos. Algo, que te diré. Hubieron agarraditas de más. Por ahí se le salen algunas cosas. ¿Qué más que nos cuentan de nuevo? Que se cuentan ustedes. ¿Quién hizo lo de los pétalos? ¿Qué de los pétalos? ¿Cuáles pétalos? Mi rosa está De intacta. las rosas que les mandé, hay una que está No, ahí la mía cuando está intacta. se le quitaron los sí, pétalos. sí, está. Ah, como que me quiere, no me quiere. Y a ver, ¿en qué quedó al final? No, No sé. lo quiere. Ella lo, Ay, no, ¿a no quién sé, le ella lo hizo. importa? O sea, es que tal vez lo hizo en su mente, no lo hizo en voz alta. Perdón, estamos en las malditas todavía. Ok. ¿Y las melibombas van a salir cuándo? Ya Ya las las lanzó. tiramos. ¿No ¿Ya les salieron? pusieron la conexión? No. Oíste, mami. Sí me Oíste, mató. mami, de amor te va a matar. Este hombre te va a matar de amor a ti. Amo cuando retiraron. Mi amor, te va a matar a tu Tú sabes que a veces veo los episodios y yo digo, esto está editado, ¿por qué me tienen hablando tan rápido? Y es que hablo así de rápido, a veces no me doy cuenta, no le pongo pausa entre palabra y palabra y ni yo mismo me entiendo lo que digo. Que los cubanos Los cubanos hablan Sí, pero cuando yo me pongo a hablar correctamente, con pausas y todo, como debería ser, ¿no? Es que así hablaban A veces, antes. exacto, pero es que a veces se me olvida toda esta vuelta acá, entonces empiezo a hablar así rápido. Y Pero está bien que se te olvide esta vuelta, Sí, porque no, sos sí. vos. Pero es que Porque al comienzo sí hablabas pausadito y tal, ahora siento que eres tú. El confundido de la semana sigue en su posición y confiesa no salir de allí. Me metí con la participante equivocada. Fui por lana y salí trasquilada. ¿Será que por eso ando tan callada? Ay, qué cool está ese Obviamente. título. ¿Esa quién es? No sé, La pero está zapa. súper cool. Barrieron y trapearon el piso con ella. Ay, te amo. Eso no lo gracias. entiendo. Las También tengo dijiste- calladitas y sin ganas de opinar. También dijiste Continúan las algo- discusiones en la casa del poder de las estrategias, perdón, del amor. La Melissa, casa también de las dijiste algo de que va a estrategias. Ah, no, regresar no, alguien. perdón. Ese Del está poder por del allá amor. abajo. La diabla, más ardiente que nunca. ¿Será que se trae algo guardado? No, hombre. A ver, me lo mandaste a mí, ¿no? ¿Viste? A mí no. El señor quería probar el cebollado, yo le tenía la promesa. Pero él comió del mismo plato Entonces, ¿por qué me dices que igual me ibas a mandar? Te dije que podías coger, obviamente, que era para todos. Ah, para todos. O sea, no quería que se sienta tan importante Pero sí era para mí. diciéndole que era para él. Y dije, pues, es para todos, porque yo sabía que igual todos iban a comer, no sabía Sí, que lo porque iba... a todos les iba a invitar sin que tengas que decir, Mané, Andrés está comiendo mi encebollado. Pero te puedo hacer tigrillo. Solo para mí. Yo lo que vi es que dijo que esto era falso todo. Pues es que, ¿qué más va a decir? Sí, parece ser. Pues hay unas que sí. Entonces, piensa que las sálganse relaciones aquí todos, son o sea, falsas. si esto les parece ¿Todas? tan falso, porque todo el mundo No creo se que sale, todas, entonces? pero sí hay A ver, algunas. ¿cuáles piensas que son reales? Él y Donday, Son reales. yo creo. que Es son mi reales. opinión. Ajá. Y Melissa y Renier. Ay, gracias. Pero no somos pareja. O sea, a mí me preguntaron, yo respondo. No estaba analizando tu respuesta. Estaba pensando en el resto de las parejas. Es que no hay más parejas. Ah, no, sí, Alejandro y Mariela, ¿no? Esa es nueva. Que son novios. Ya. Sí, esa ya es la tercera pareja. Cada quien llega a sus acuerdos de la manera más adecuada para que sean. O sea, siempre alguien tiene que ceder, en teoría, ¿no? En este A caso. este le cuesta en- ceder. Pero, hay personas, pero es hay porque personas yo que tengo son buenos orgullosas. argumentos. Hay Ya, pero personas cállate. orgullosas y no ceden por el orgullo. Este es orgullosísimo. Sí. Y le cuesta full ceder. Y eso es una pelea para mí. Porque hay veces que no importa el argumento que tengas, estás equivocado. Porque obviamente así estés equivocado, tú, Andrés Salvatierra, siempre vas a buscar los mejores Yo, Andrés argumentos Salvatierra. para A ver, María justificar Emilia Ceballos. tu huevada. A ver, María Emilia Ceballos. Vos también tenés tus argumentos que no son válidos. Y es solo tu posición. Sí, también sí he sido consecuente de eso.
como mismo tú también lo has sido. Y Gris y Miguel, ¿cómo van? Dale la cara que me hace. Los veo también que ni se hablan. Sí, ni se saluda. ¿En serio? ¿No se saludaron? No lo noté. No, es que él se puede sentar por allá. Pero están bien. Ay, ¿por qué nos mientes en nuestra jeta? A lo mejor también es show. O a lo mejor es show. Pero, contenido. Sí, Pues Nunca me la contenido, saco. diga a lo la mejor verdad. estamos haciendo un contenido, Pues estrategia. una estrategia. Estrategia. Los estrategas ¿Y de por la qué semana. están, La por qué se casa ven de la como alejaditos? estrategia. Digo, No del estamos amor. alejados, estamos todos Ah, ahí no, sí, partiendo. perdón, del poder del amor. Yo la verdad, si Renier estuviera acá, estaría besuqueándomelo allá arriba. Yo también a veces creo que Obvio. Lejos tenemos, de todos ustedes, ¿para qué? a Es que veces a ti te pienso que gusta deberíamos eso. hablar, pero Y una de ellas me preguntaron, ¿y le querés? ¿De verdad? Y yo le dije, sí. Ay. ¿Qué más me dijeron después? Ay, entonces, porque en algún momento alguien, que no era, bueno, en algún momento alguien se molestó, digamos, contigo, ¿verdad? Ay, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tan linda y dulce que soy yo. Y entonces dijeron, ay, no, entonces ya no me voy a molestar. ¿Ya no me qué? Ya no me voy a molestar, Ah. ¿entendés? Pero bien. No, es que igual, vos sabés que la familia lo quiere a uno, evidentemente, y puede ver desde afuera cosas que uno no ve. Y yo sé que la semana antepasada, que fue cuando fue el conflicto, se miró muy, muy pesado de mi parte, muy impulsivo, ciertas acciones. Ujú. Pero nunca, por eso yo siempre te repetía, porque yo estaba consciente de que no, o sea, yo no estaba actuando, yo no estaba Claro. siendo orgullosa o estaba haciendo, ay, me enojo porque quiero que Alejandro así, así, así. No, o sea, era porque ni yo sabía lo que sentía. Es decir, que yo tenía ese sentimiento de antes, o sea, cosas que me hacían actuar de esa forma. O sea, yo estoy experimentando nuevamente, porque eso hace mucho no lo sentía. Entonces, claro, viéndolo desde afuera es como, ella está loca. No, pero se entiende. O sea, si es que estando, digamos, en tu situación, tiene totalmente sentido. Contame qué onda, qué pasó. ¿En qué quedaron? No entiendo. Ya arreglamos, estamos bien. ¿Vuelven a ser amigos con derecho? O amigos reconstruyendo las Con cosas. novios. ¡Oh! Ya son. Piña dice un nombre de los chicos y nosotros lo definimos con una letra. O sea, con la letra que escojamos. Mira, vamos a hacer. Sí lo googleaste. hacemos uno para dar el ejemplo. Ya, ejemplo. Alejandro, con M. ¿Alejandro qué? ¿Alejandro qué? Es el primero, tranquila, es el Tranquila, primero. el primero, con M. Algo con M. Mariela. Ajá. Es que no es con la... No, No. ¿por Mira, qué? mira, era así, más simple. A ver, di stop. A, B, C, D, F, G, H, I, Stop. J. J, listo, J. Buenas, ¿Quién es el bienvenida. primero? Hola, bebé. ¿Quién es el sí, primero en Alejandro. orden alfabético? Alejandro. Ya. Jorobado. De pie. Digamos. ¿Están trayendo agua a la aldea? Cuéntame. Poquita. Te vimos. Que no ha seguido hoy más contigo. Sexy. Ha sido lo más interesante del Son día. cosas que pasan. Es No, decir, verdad. que duró poco, fue breve. ¿Qué tal? Pero la próxima Fresco, vez que la ñero, llegada fresco, viene más aguante. Fresco de piña, fresco de tamarindo, fresco de parcha. Fresco de parcha. Fresco de parcha. Fresco de parcha. Estoy igual ahí. Real, en un momentito nada más para hablar con Renier algo rápido, por favor. presión, es que eso es lo importante. Ahora el otro chico sería quién? Dondai. A, B, C. Ah, sí, Dondai. ¿No? Sí, Dondai. Diego, Rito. Ya, Dondai. Ya, stop. Y Dondai. Dondai, Con I. idiota. Ajá, tú. Ingrato. Imberbe. ¿Qué es eso? Es como decir imbécil. Invertebrado. Imbécil. Yo, estúpido. Igualado. Innombrable.
Incómodo. Intrépido. Increíble. Bienvenida. Bienvenida. ¡Desde la isla del encanto! La conoce. ¿Cómo están, chicos? No necesita presentaciones. I told you I was gonna come. Te lo dije que me iba a aparecer. Hola. Gillian. Hola. Chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gillian. Hola. Un placer. Hola. Me gustó. Mucho gusto. Son dos. Oh, ok. No sabía de reglas. Yo te vi también, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, right. ¿Estás en otro programa? ¿Ya? Ven, pero siéntate. Allá, la silla del juicio. Lilian. Perfecto, ya. Siguiente, ¿quién es? Para que quede claro que no es personal, ¿verdad? Miguel. Como las votaciones. Ya. D. Ajá. Ok. Difícil. Dominante. Duro. Tú estás dura. Iba a decir algo, pero no le va. No, pues no es que No le tiene que vaya. irle. Cualquiera. Claro, ese. Decidido. Dale, va. Por eso dije, es lo primero que se... Pero aquí a nadie le dan muchas cosas. Desinhibido. Dudoso. ¡Ay, qué Decidido o dudoso. Dientón. Dócil. Divertido. Déspota. No sé qué significa lo mismo. ¿Ahora quién viene? A ver, se de... ¡Ay, Edgar! No pasa Edgar. ¡Mucha amiga! Dale. Edgar. Ya. Ya. Ese. Ven. Ya. Yo bien concentrado. Edgar. Ese. Ya tengo una buena. Ya tengo una buenísima yo. No, dale. Ay, rápido. Rápido, sin pensar. La idea no es pensar. Sencillo. Oh, Sociable. oh, simpático. Oh, Sensible. oh. Sabroso. ¡Sabroso, dice estúpida! tu socia, ¿ya? Saludable. Suspicaz. Sonso. Soñador. Sin sal. ¡Ay, no! Bueno, el que mejor ha tenido ha sido Edgar hasta el momento. Bueno, ¿quién más? Ya. Pero es simple. También simple. Edgar, Miguel. O Eric. Renier. G-H. ¿Por qué te vas a Ya. Sí. ¿Qué? ¿Una nueva chica? ¿Qué? ¿Qué? Gillian, ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto me pones? No funciona eso. 22, 23. Cumple hoy 21. Felicidades. Yes, gracias. Hoy mismo. ¿Perdón? Hoy mismo. Sí. Yes. ¿Cuántos años ustedes tienen aquí en la entrevista? A todos tú. ¿Cuánto nos 22. pones? No se vale. Una media. No se vale. Aprende rápido. 22. ¿22? 25. ¿Por qué lo pensaste? Porque dije, bueno, voy a decir 21 para ver si me cree. Para tener la misma edad. Tipo. Bueno, es que tú no sabes si me gustan los mayores. Bueno, eso sí. Pero Querida 21 es como Gillian, que... no tenemos tu edad, ¿no? agua, pero tenemos jugo. Ah, no, está bien. Gracias. Estamos en Marden. Esto igual te veo bonito, estos colores creo que van con... Físicamente, cuando ves a un hombre, ¿qué es lo primero que te llama la atención de él? Ah, su nariz. Me gustan las narizonas. Mira. Ay, no, te quiero mirar. ¿Por qué, Luisao? ¿Por qué? No sé la vida que tiene con Miguel de Sebastián. Primera vez que te veo así, Seba, ¿cómo es? Claro, le cambiaron. Mira cómo cambió.
Mientras no lleguen a ser novios, tú puedes estar con quien quiera. Yo pregunté y nadie me dijo nada. Acabo de venir de esa casa y haciendo planes. Si él no respeta lo que hemos conversado, ya yo no puedo hacer nada. Bueno, yo pienso que ese baile estuvo muy explícito si tú estás estás tratando de entrar en sintonía con otra mujer. ¿Por qué quieres hacerme quedar como que soy yo la metida? ¿Por qué quieres hacerme quedar como que yo soy la mala persona? Hay límites para muchas cosas y yo ya llegué a mi límite. Todos los videos y la porquería que está rodando alrededor de redes de ella no vienen de mí. Ok, a ver, yo tengo una pregunta. vasito de agua. ¿Qué es lo que buscas de un hombre? De jugo, mijo. ¿Qué me Fresco, hagas reír? fresco, mijo, fresco. Ya cambia jugo. Sí, en verdad no tengo un scoreboard de todas las cualidades. Mientras es una persona que sea honesta y me haga reír, pues estamos bien. ¿Tú estás soltero? ¿Y tú? Sí. No me mientan. Porque yo busco los O sea, episodios lo que en pasa YouTube. es que acá estamos solteros. Sí, Lilian, también acá está estamos soltero. solteros hasta que pedimos noviazgo. O sea, la regla aquí es que hasta que no haya un noviazgo, todos estamos Pero solteros. si hay amigas con derecho, tú sabes. Amigas con derecho. Sí, tengo Con una amiga tanteo con y- derecho. y Solo por una. ahí lo que tú quieras. Solo una. Solo una. Ok. Está bien, está ¿Otra bien. pregunta? ¿De dónde tú eres? Tú eres de Colombia, ¿verdad? De Colombia, sí. ¿Y tú? Panamá. Es que dispare y dispare. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Muchas cosas. O sea, Muchas, física- dime ok, tres. ok, Lilian, físicamente cuando ves a un hombre, ¿qué es lo primero que te llama la atención de él? Ah, su nariz. Me gustan los narizones. Narizones. ¿Qué es narizón acá? Ahí está, pues ahí está Bueno. Con Mira, Dorito. pero ¿quién es Ese narizón narizón, acá? me decían en el colegio. Di quién es narizón acá. ¿Quién tiene la nariz más bonita? Dorito. Con Dorito. Me gusta mucho tu nariz. Y la tuya también. Calamardo. O sea, te Yo fijas creo en la que nariz. estoy en estos dos, sí, aquí ustedes dos. ya. Te fijas en la nariz. Y en otros puntos altos del cuerpo, pero Puntos altos. ya, ¿Mira? carismático, ¿me entiendes? Me gusta, Claro, me gusta claro. eso. Y como tú eres así enérgica. Yo soy muy energética, Claro. pero tampoco me gusta que sea muy energético porque después chocamos, o tiene que haber un balance, ¿me entiendes? Como todo en la vida. Ujú. Soy como Ecuador, pero Yes. sí. ¿Verdad? Pegado más activo. A ver, Sí, ¿qué, yo te lo gusta, veo. qué te gusta hacer? O sea, por Ah, ejemplo, más activo, cuéntanos qué te porque- gusta hacer a ti, pero tipo, ¿preferirías salir de fiesta o quedarte en casa viendo una película? Eso es Depende party, de eso mi es que eres mood. jangueo. ella Pero tiene- yo soy, exacto, ya tú sabes. Me gusta mucho janguear, me gusta mucho la rico calle, hacer garú. pero también me puedo quedar como que Yo hasta la- en mi casa, hasta depende la del vez- mood, you know, me gusta ir al gym, me gusta, you know. El de PR más tranquilo eres tú, loco. ¿Qué? ¿Tú eres más tranquilo? De PR. Bueno, sí, en verdad que sí, es Lo que hemos conocido acá, Murciélago Blanco arrebatado, Jessica arrebatada, Ecuador que se fue ahora arrebatada. Y tú parece que a los tres lo fusionaron ahí. Sí. No sé si me duele o... No, es bonito. Ah, ok, gracias. Sí, o sea, tienes una actitud que para jangueo. ¿Qué haces en Miami? Yo Y ahí bailo. el programa ahí de Soy lunes. bailarina. Bailarina. Ujú. ¿También bailas? Sí, puede ser. También estoy metiéndome al mundo del artista, también hago música, pero no canto, rapeo, tengo voz de hombre, eso no puedo A rapear. ver, tírate un rapidito ahí Ah, del sí, del rapi. amor. No. Una Dale, te intro. acompañamos nosotros. No. Es que tienen que estar en el mood. Ok, mira. Literalmente ahora mismo estoy súper nerviosa que no puedo hacer Bueno, nada. mira, vamos a hacer algo. Vamos a Chuta, hacer sí, algo. estás nerviosa. ¿Qué? Vamos a hacer algo, tranquila. Gillian. Gillian, Yo para soy que- buena actriz. mira, Gillian, para que te sea más fácil poder rapear, no lo rapees. Simplemente aquí nosotros a veces hacemos, por decirlo así, rimas, suenan como poesía. Nosotros vamos a tirar dos o por el tres y cabello. tiras una tú. Para ver qué tan rápido puedes Es rimar. una intro así rapidita. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿Empiezo yo? Dale, tú eres el A ver, compositor. Exacto, tú diste la idea, pues dale. Claro, dale. A ver. De, Se de lo la- damos de la- en- de Gillian, que es nueva. Y se los damos en 3, 2, 1, Tiempo. Yo. Llegaste al poder del amor y todos podemos notar tu energía. Ojalá puedas llegar hasta el final llena de alegría. Ok. Dale, Sebastián. Eso es no van a improvisar, no. No, es que es forma de poema. Pero para que rime nada más. Dale, Sebas. De Puerto Rico, de la isla del encanto, llegaste al poder del amor. Ahora mismo la curiosidad es a quién le robarás el corazón. Te toca, Gillian.
La curiosidad. Ok. Se la damos en 3, 2. Dale, cuando te sientas cómodo. Ok. Aquí vas a estar en constante presión. Sí, te tienes que acostumbrar a eso. Pero denme hombre, acabo de llegar también, ¿me entiendes? Déjenme... Una así cortita, acoplarme. una cortita. A ver, llegué al poder del amor y quiero encontrar algo. Yo quisiera que serías, no sé. Sí, bien Jorge salió ahí, Sinceramente, no, ustedes no me pueden poner este tipo de presión. Mira, vamos a hacer la próxima vez que vengas a esta casa, nosotros tienes que tirarte una. No hay pensadita. Para que te la pienses, no se Pero es necesario. No, obvio, te la vamos a pedir. Está bien. No, que ella fluya, que vaya fluyendo y que se vaya ambientando. y todo. ¿Quieres hacer la pregunta? Que coja confianza. ¿Es que estudiabas algo en Miami? Que no, Bueno, que solo en existe. Puerto Rico estaba estudiando asistente veterinaria, pero no me puedo ver en una oficina todos los días. No, yo soy una persona muy Asistente veterinario, creativa. ok. ¿Te gustan full los animales? Sí. Aquí hay varios. ¿Quién dice que yo no soy una Camello, burro, jirafa. Dije que me gustan los animales, pero aquí hay varios. ¿Qué? ¿Qué? Sencillo, Gillian. ¿A quién Mira besarías? las caras de ¿A todos. quién? Mira las caras así a primera vista. ¿A quién besarías? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién matarías? Besar, casar y matar. Besar, casar, abrazar. ¿Y no matas a nadie? No matas a nadie. A ti porque me estás mirando raro. Él mira hacia todo el mundo. No sé, Él mira hacia pero yo todo no el sé eso. Así mismo, literalmente. Tenemos a 2 manes ahora. Ya, chicas. Ahí va la hagamos asiática, algo. después está con la Ajá. asiática. Lo que estábamos jugando, Yo creo que hay que recibir pero la sala, ¿no? ahora con el nombre de la nueva. ¿Cómo se llama? Algo que ustedes piensen cómo es. Su ¿Cómo se pálpito. llama? A ver, dale. Julián, Yanni, Julián. ¿Cómo se La llama? nueva. Arroja la letra, arroja nueva. la letra. Mira, Venga. mira. La colocha. ¡Ay, carajo! Ay, amiga, lo siento. ¡Basta! Ya, Basta, pero es el M, número 1 en mi M, corazón. muerta de hambre. Chicas, ¡Mugrosa! no, con M. ¡Mosca muerta! Con M, el nombre de la A nueva. la chica nueva, la colocha. El nombre. Qué vergüenza No, para no, la no, niña. Lo que estamos jugando. ¡Morronga! Bebé, vente. Estoy recogiendo para que no venga a esta casa así, Dios mío. Quiero saber tus palabras. Mira. Maliciosa. Ajá. ¿Tú? Piensa. Sigamos para otro lado. O sea, no tiene que ver con ella. No, sí, ¿no? ahora sé. sí. ¿Ahora sí tiene que ver? Sí. Ahora Con sí. M. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que es? Yo digo maliciosa. Con M. Te iba a decir algo Con malo, M, con mira, M. no me preguntes. Mágica. Ya. Lindo. Acá, por allá, acá. Ya. Mamacita. Ya. Sí, se ve buena vibra. Muerta de hambre. Yo. Mujerón. Ajá. Bien. Misteriosa. ¡Ay, me cagaste. Me lo robaste. Muñequita. Muñequita de todos, juguetito de nadie. Me encantaría ver algo así ya. Estoy indignada. O sea, me encantaría. Estúpidamente. Que llegue una morra así que manda a cagar a todos. Además de mí. ¿Cómo cagar? O sea, que Yo no cago queda sin con que me nadie. manden a Pues no cagar. quiere con nadie. A mí me encantaría que con todas ella. seamos así. Que todos quieran con ella y ella no quiere con nadie. Ajá, Eso ya. quiero ver. Muñeca. Ya. Ay, así Que venga a bajarle los Sí, humos que- a estos hombres que no sé qué se sienten. Mira a cada uno y define, o sea, según lo que ves de cada uno, a cada uno de nosotros con una palabra. Empieza por allá, con Sebastián. Atrevido. Bien. Sí, tú, Bien. atrevido. Si te Es la traje segunda jugo, persona que te lo dice. Quítate la creo. gorra, Alejandro. Quítate la gorra. Deja que fluya. Peínate, Oye, peínate, peínate. Es la segunda, enseñar es la cositas. segunda persona que te lo A dice. ver, Alejandro. Exacto. Yo sé que tú eres medio burlón. Lo veo. Burlón. Lo veo de que a pista. burlón. O sea, te saltaste allá acá para decirme. No, no, Sí, ella quiere decir no, Esa sabe, no, ya. tenía que darle, lo tenía que soltar, ¿me entiendes? Donde hay Tenía que burlón. decirlo. Alejandro. Alejito. Tú No eres sé, es que tú burlón. te ves como callado. Callado. Es una cualidad, una cualidad. Está bien, está bien. Camilo, digo, Renier. Ay, tú pareces que odias a todo el mundo. ¿Viste? Como que No, no, no es sinceramente así, no sentí es eso. así. Está pegándole a tu mujer. Tú odias a todo el mundo. Oye, brother. es una. Yo no estoy diciendo que eres así, pero de lo Claro, que es veo. lo que ella pienso- ve, es la primera impresión. Exacto, yo siento que tú odias a todo el mundo. De Como pronto que. está influenciado. Edgar. Qué fuerte.
Ay, Edgar es un teddy bear. Like, it's just like a teddy bear. Muy a fuego me cae Edgar. Andrés, soy un osito, papi, soy un osito. Mírala a ella. Pues tú me das miedito, ¿verdad? A todos. Miedo. Tú me das miedito, pero es un buen... ¿Cómo se llama? Sobre todo con las páginas falsas. Se vio bien. Tú te ves un lover boy. Tú te ves como que eres bien Hombre de flirtatious con todas las mujeres. Como que eres un coqueto. Le pegó. Con The Lover Boy. Si ves una guitarra mañana por aquí, no te sorprendas. Le hemos dicho Golden Boy. Solo aparece cuando vienen chicas nuevas. Oh, wow, qué manipulador. Qué feo. ¡Qué manipulador! ¿A quién le echó el ojo? Mamarracha. A Sebastián y a Miguel. A Sebastián y a Miguel. Es que siempre si le gusta a Miguel, tiene que gustar a Sebastián. Y si no, Oye, pero sí, por no, ley. todos estaban idiotizados. ¿Sí O sea, lo vieron? Todos estaban no, idiotizados. a lo que yo me Pero refiero. quién no, hasta nosotros Ay, quedamos güey, qué igual. Sí. No, sí, está muy guapa. Lo que güey. pasa es Está que yo guapísima, cuando guapísima. Hasta nosotras quedamos idiotizadas. La chava está linda. Incluso después de echarle la oreja. Solo que quería quitarle el pelito. Pero se fue a fijar con los más confundidos. Si supieras que están de Igual Sebastián. Sebastián, Y la de Miguel. Si supieran que están parados los dos coincidencia en la vida siempre. Uno va por ese lado, el otro también. Lo único que sé es que le quitaron el premio de los churritos a Mari. Aquí la reina es la que tiene 3 meses aquí parada. Déjame decirte. 3 meses aguantándome bomba, aguantándome eliminaciones, aguantándome chingazos. Pero es bueno. No es personal, pero sus churritos están mejor. Sí, están más bonitos. Amiga, yo te amo y te adoro y te me haces guapísima. Pero su pelo es O sea, espectacular. discúlpeme, pero siendo mulata cualquiera. Siendo mulata cualquiera. Pero escucha lo bueno. Ahora, si ella escucha, ahora... ¡Que no me toquen! Pero tú ¿Qué basta con el eres tema? mejor de cara. Sí, tú eres una Barbie, ella es una Bratz. Ah, eso sí, tú eres Ya, una no, Barbie. Exacto, es como Ella otro una estilo. Bratz. Es como ¡Fin de la discusión! Sí. Todavía estás ahí. Por favor, necesito verlo. Vayan allá, a la pista de baile. Preguntas así bien... Ay, no, te quiero mirar. ¿Por qué, Lisao? ¿Por qué? ¿Qué, Lisao? ¿Por qué? No. ¡Eso! No puedo. ¿Cómo vas? Ella no, sin problema. Ah, sí, no. ¿Tengo permiso? Ok. Sin ella. Gracias por el baile muy exótico. Lo aprecio mucho. Me encantó. ¿Te encantó? Sí, se vio. Se notó. Apretaste. Química. ¿Qué más? Tanteaste. Palpaste. Pero Testeaste. Tanteo Tacto, bastante. mucho tacto. ¿Y qué alcanzaste a definir? ¿Mm? ¿Podrías decir que te llama la tiene atención? Peinado. Ahora ya no es solo el peinado. Me sigue gustando tú y tú. O sea, pégate Pero si una tuvieras que bailadita, escoger pues pégale entre una uno de ellos dos, bailadita. ¿a quién sería? Que cada Pero quien te le digo pegue que una yo tengo un corazón bailadita. grande. ¿Ustedes no se molestarían en compartir, en tener un poliamor? ¿No? ¿Por Yo qué? se lo he propuesto a Miguel. Que A ver, mira, Sebastián no tiene problema. Tú, Miguel, ¿no? Yo digo, ¿no es lo que están viviendo ustedes dos? No. Sí, básicamente. no andan compartiendo el encebollado. No es compartiendo porque él es juguetico y él es real, ¿me entiendes? Entonces por eso no están compartiendo. Cuando los dos ya son reales. Gillian, ¿qué te gusta bailar?
Reggaetón, pues si viene de la isla del perreo, no va a bailar reggaetón. Exacto, ¿me entiendes? Pídele al poder del amor de repetición que te pongan reggaetón. Sí, por Pero favor, fíjate, no reggaetón, puedo hacer eso reggaetón. porque eso no quiero que sea mi primera impresión. No, oye, no es Mira, necesario. un consejo que te va a dar Gillian. Tu impresión va a ser Aquí, desde que llegas, sé tú. Muéstrate como tú eres, tanto en las buenas como en las malas, muéstrate como eres tú. Ok, pongamos un doble paso ahí. Vamos. ¡Eso! Tú no quieres saber. Yo creo que sí quiere. Yo creo que se va a Yo creo que sí quiere. O sea, mira dónde está tu cadera y dónde está la cadera del papi cuando llega. Pero baila, Sebastián. Tú no llegas. Yo creo que Uno que Sebastián no llegue, tiene uno que ese como que llegue, swing Renier, así que Puerto Rico. ¿Yo tú lo tienes? ¿Tú lo tienes o no lo tienes? Carlos Cabanillo. ¿Tú lo tienes o no lo tienes? ¡Hay break! encendido. ¡Hay break! Tienes que descubrirlo. I like that. Me gusta. ¿Quieres descubrir? Música, maestro. No sé la vida que tiene con Miguel de Sebastián. Y a los dos la buscan lo mismo. Siempre. O sea, a los dos. Justo a los dos. Si me gusta Siempre, una, me hermano. gusta la otra. Sí, al otro. Ella perrea sola. No, sola no, mi amor. Sola Yo no. sí. Sola Sola no, no. mi amor. Ella perdió en Medellín. Ella no. No, espérate. Y lo peor que le hacía. No sean Baila, víboras, baila, no sean baila, víboras, no envidiosas. solo a mí, sino que Puercas, cochinas, no sean envidiosas. Bueno, al menos ella sí sabe mover el bote, no como Sucias, Andrea. no sean envidiosas. supera la niña. Déjala en paz, maldita sea. Morirá lentamente. Adiós. Bye. Bueno, mañana esa guitarra, mijo. Afínela para Me que... gustan las rosas rojas. Ah, ya. Qué pena que hoy no llegó. Ahí al frente del hotel No, ya, venden, hay una. Eran 10. venden rositas. Deja que se vaya para hablar de ella. Yo tengo buenos oídos. Vamos a ver. No solo los oídos. Es naturaleza del hombre cuando ve algo nuevo querer comérselo. Las mujeres están bellas. Los que yo pienso que están malos son ellos, ¿me entiendes? Pero es hombre, ¿me entiendes? Son hombres. Cuando ven algo nuevo rápido se atracan, you know? Primera vez que te veo así, Seba. ¿Cómo es? Claro, le cambiaron. Mira cómo cambió. No. El que tiene que hablar es gente que la conoce. Mira, este es el que la conoce. Yo creo que ya no va. dice. La dinámica de... ¿Y qué pasa con la dinámica? No, ya, que se jode la dinámica de la carta. Bueno, Edgar, ¿qué nos puedes decir de Gillian? Ya Tu que la conoces también. compatriota. Va a estar bueno. Wow. Jill es una chica bien impulsiva. ¿Pero en qué sentido? Brother, es murciélago blanco, Jessica y Andrea en uno. Tiene la altura de murciélago. Brother, La es belleza de grandota. Jessica y la habilidad de responder de Andrea. Ella es bien impulsiva. Bueno, malo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que, Calle. manito? Vamos a matar. ¿Qué tú piensas que tú me vas a ver la cara? ¿Qué tú piensas que me... ¿Qué más? Cuéntanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sí, Me gusta bolear, ¿cierto? Me gusta bolear. Yo sabía. Yo sabía. Yo soy tan mal para ti. Los jangueos con No ella lo son veas, lo Teodoro. máximo. Teodoro está en modo... No, si me acaban de resetear el Modo, sistema, hermano. modo cacería se pusieron No, los había muchachos. 1 que yo no quisiera contestar. Modo cacería, ¿sí o qué? Sí, esto A ver, está vamos. Sincericidio. Sincericidio. Es muy sexy, de verdad. Ah, Sí, viste, bueno. sincericidio. ¿Por qué hacen eso? No entiendo por qué nos hacen Súper no seguían con la independiente. misma O sea, ella se línea. fue a Miami sola. Me quedamos fui, tres. chao, bye Puerto Rico. Y se hizo su vida, no sé cómo, se la hizo. Es que no es fea. Es súper guapa. Ella es bailarina. Cuidado. parece demasiado. Adelante, mijo, conozca. Ya me di cuenta, ¿verdad? Y dijo que estaba nerviosa. Pero allá ustedes no notaron que yo sí noté.
Tiene el pelo enrulado. Eso puede ser para allá calmar una batalla aquí. No, este dijo, mira Mare, bajó Mare. Claro, tenía el look de Mare. No, o sea, Es se una la ve con madre harta energía. calle. Pero estamos tan acostumbrados y estamos tan con baja energía, igual que llega una persona con sé todo si el me power. O sea, es como que ahí se Yo creo que se esa nota. era como una dosis de Eso energía sí. que necesitábamos hoy. Sí, yo creo que sí. En la casa de la chica va a haber problema. Ella tiene una No, y después personalidad todo lo que se vio arrolladora. aquí. Y es igual que Melissa, tiene una AK aquí. Yo creo que le movió el ¿Crees piso a que esto más no de se uno vio? acá. ¿Eso no se vio? No. Además, yo quise ni alcanzaba a bailar con Ay, te voy a agarrar 10 horas, ¿eh? Que la carita de Y Seba lo peor- era. y lo Tú peor- perdiste, pero perdiste como con vergüenza, así como. Es que Tú el perdiste ahí. vino acá y dijo de que pues yo le pregunté, ¿y entonces qué quedaron? ¿Amigos con derecho? ¿O qué? Le digo, ¿no? Y me dice, de repente novios, digo. No, dijo que ella tenía un corazón muy grande. Y podía amar a Es que 50 yo vi a Seba y también fue un perreo respetuoso. O sea, fue un perreo. un perreo respetuoso, sí. Pero ella no A la estaba murciélago respetando. blanco. Significa que Tú sí. estabas respetando. No, ella pero no. ese sí tenía ritmo. Bueno, entonces estamos disparejos de nuevo, chicos. 10 chicas y 9 chicos. Chiquito, ¿a ti qué te pareció la chica nueva? Interesante. Todas solteras siempre la ven. Ahora yo soy desgraciada. De la sociedad. Usted no puede La cantar. tuya, mi Usted sola tampoco. amor. Se decantaba. ¿Qué pasa, Un poquito. Julián, ¿cómo estás, Jessica? Por favor, toma asiento. Que ahí te viene la... La mirada matada. Esto va así, nos llevamos bien, nos llevamos bien. No, sí, sí. Porque disculpa, porque Anisa es el pelo. No, se me pone como paja. Es horrible, sí. Hola, ¿qué tal? Es Mucho horrible. gusto, Melissa Gay, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella. Hola. Melissa. Hola, qué bella. Estaba cansada, estúpida. Pon tu foto donde tú quieras, presidente. Pon tu foto donde quieran, menos ahí. Ya me estás haciendo bullying, mamá. No, ya te acostumbrarás a Melissa. Sí. Bueno, lo pongo aquí en una Bueno, aquí a esquinita. todas te vas a acostumbrar. Bueno, ahí está bien. Aunque no quiera. Pero boca abajo. Allá. Así nomás. Para que esté más cómodo. No lo muevas porque gracias. está ¡Toma lindo. asiento! Porque es que yo pienso que yo voy a brillar, no importa dónde pongan la foto o dónde no pongan la foto. Yo sé quién yo soy, cuál es mi personalidad y si me quieren opacar, que me opaquen, pero yo brillo sola, no necesito a nadie. Oye, Sebas, ¿y no te preocupa su edad? Pero decir, man, ya Colágeno, papi. Necesitamos colágeno, dice el man. Colágeno, Colágeno es lo que quiero. Los hombres dice. también necesitamos colágeno. Peor que te man. No. Usted con todo lo que yo he caminado 2 meses y medio para irme por allá con una peladita apenas llegó, no. Pero tu carita. Ay, por favor. Sí, mira, como no había agua, el jugo, pero el vaso. Eso lo están pasando ya para que se Eso pasa por adelantarte este fin de semana. Porque se han quedado así como quedaron en la gala. Así quedamos, así estamos. Así estamos. Pero acabas de ponerle punto final. ¿A quién? Hasta este Digo no nomás. entiendo yo ni nada. No, estamos de parte. Luis Sable hizo Usted la no de sabe lo que Pero cambia me ya. gustó lo que dijo, me pareció lindo. Yo digo que todavía merece el corto rojo porque dice que ni con los 3 escalones. Es que ahí va a ver, la man sin paro fue directa. Me gustas tú y tú. Sí. Fin. Uy, punto la guerra y que se coma. le va a armar con Chile. A los viejos tiempos. No, no tanto con Chile, acá también. Recuerdo aquellos tiempos cuando comenzaba el poder del amor. Un Miguel, un panameño, un cantante de guitarra y un colombiano que... Poeta que lo acusaban de solo tener un acento. Aquellos tiempos en que nos disputábamos por una hermosa mujer. Hoy tuviste que necesitar 3 escalones. Y no fue suficiente. Yo, por mi parte, fui respetuoso. Sí, pero tú tienes botas. ¿Por qué? Tengo botas. A eso tienen algo en común ustedes, ¿no? Que El gato necesitan con esos botas. 3 escalones. Los dos. Me llaman el gato con botas. El lo colombiano bueno con botas. Es que no tienen, ambos pueden compartir. Sí, los bolivianos nos han enseñado bien. ¿Qué cosa? ¿A compartir? Cuidado. Cuidado. No pasa más del encebollado, mijo, tranquilo. Tú dices. Claro, tienes que respetarse, ya te veo que lo respetas. Ahí te quedas sentadito, muchachito. Menos tú que eres... ¿Qué Tú pensarán tienes los 21 también. Sabaley de 22. todo esto? 22. Espérate, yo tengo una pregunta. Mare vino acá, ¿verdad? Sí. ¿Y quién estuvo con Mare? ¿Quién va a ser? ¿Cómo te sientes?
Ella tuvo con ambos. No, este mes. Andrés pasó más tiempo con ella, más apegado. Oye, vimos que vienes de la Casa de los Hombres. ¿Qué te parece el ganado de esta Casa del Poder del Amor? Todos son personajes bastante exóticos. Exóticos. No, es que verdad, todos tienen su carácter, esas cosas. Pero me caen muy bien, ya yo conocí a Edgar. Sí. ¿Qué esperas del poder del amor? O sea, ¿viniste a enamorarte? Pues mira, sinceramente no vine con un ¿Viniste plan. a enamorarte o a destruir hogares? Cuéntanos la verdad. Bueno, si tengo que destruir algo, lo destruyo, pero con esa mentalidad no vengo. Yo vengo como que a ver lo que hay, you know. Uno nunca ¿Y qué sabe. viste? ¿Qué te llamó la atención por Pues allá? fíjate, por ahora me llamaron la atención 2 personas, pero no era algo que... wow. Los chiquiticos. ¿Quiénes? Es que no eran tan importantes, no me acuerdo el nombre. Ya me voy a dar Sí, nadie se acuerda los nombres porque Sí, no, pero Es que ver a tantos de golpe no te Ajá, vas a acordar. necesito algo que, ¿me entiendes? Lo distinga y ahí yo me aprendo tu nombre, ¿me entiendes? Como que, you know. Pero me cayeron muy bien 2, you know. ¿2? Con los que bailaste. Sí. Miguel y Sebastián. Eso, Sebastián. Sí. Ah, Sebastián, ok. ya, yo me acuerdo de por Guerrero también. ¿Y cuál? ¿El panameño? Ese es el rubio, ¿verdad? El Ajá. rubio Ya. ojos verdes. El se le- rubiecillo Con barbita travieso. como medio rojiza. El coqueto. Yo le dije el coqueto, sí. Yo El le de dije, las ¿eres un almohadas. coqueto? Sí, es Tiris. coqueto. Sí, Tito Almohada. Sí, ese mismo. Esto es muy interesante porque Bendito casi el nunca tubo que nadie se escalar. fija en ellos dos, ¿no? Al mismo tiempo. No, sí, ya Ah, pasaron. después acercamos. Bienvenida, querida. Oh, digo que no ha pasado nada. ¿Cuántos años cuéntanos. tienes? ¿Cuántos años Ajá, tienes? cuéntanos. Cumple 21 hoy. ¡Oh! 21. ¡Cumpleaños! ¿Cuántos tienes? Hoy día es tu cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Ay, qué pesado. ¡Feliz cumpleaños, ¿Cuántos cumples? 21. Ah, Uy, no. ve, les dije. Nene. Que yo dije que fija tenías 21 años máximo. ¿No te gustó Frederick? El moñudo. El de El de cabello pelo largo, largo, de tenía cabello la largo. colita, la Es par. que él es muy peace and love. ¿Muy No, qué? eso crees tú, pero no te dejes engañar. Sí. ¿Muy qué? ¿Muy Pisa qué? quedito, ¿Cómo que peace and pero- love. Peace and love. Peace and No, love. no. Está hecho el bobo nomás. Ah, ok. Pero él tiene 22. Ok. Y le gusta la que Es tiene una la fachada de embuste que me hizo. Tú puedes estar con quien te guste igual. Menos. Mira, yo te pago la invitación. Agárrate al Excepto, que quieras. excepto Menos los que ya están emparejados acá. Además, que que hay un eso sí, dicho. si no te quieres ganar una Hay un amiga, dicho, un no problema, juzgues. o No, que yo te soy arranquen tranquila. ese pelo. Escúchame, Está un poco grueso para ten arrancar, cuidado, pero pues ten sí. cuidado Hay con el el de dicho ella. que dice, no juzgue el libro por la portada. Tómate el tiempo de conocerlos porque Claro. no es todo lo que parecen. Puedes tú No, sí. conocerlos. Pero, mi amor, viniste y se No, me va a pusieron gustar la un mes, presión de así una que cinco, esa pasa escoja con quién bailar, rápido. ¿me entiendes? eso es normal, Obviamente. Ya, pero... No, pero es que ya hay relaciones estables. O sea, mientras no lleguen a ser novios, tú puedes Pues estar yo con quien quiera. pregunté y Pero ya hay- nadie me ya dijo hay nada. pareja. A mí me dijeron, no es nada concreto hasta que yo pregunte eso, si son Eso novios, se y yo como que dijeron, no. vaya, sí. voy a tomar A ver, nota. espera. Por eso yo me quedé un poco en shock, porque Pero me habían dicho que ya tenían pareja. O sea, ¿no? nadie, Por eso yo nadie como que, te dijo. ok. Tomen O sea, nota, nadie te muchachas. dijo, yo tengo novia. No, nadie. Espérate que Para que vayas viendo cómo son las cosas, mi amor, porque aquí hay 3 con novios. castigados los 3. Me vi. Esos infelices desgraciados de los hombres que no saben ni dónde están parados, que no pueden ver una escoba con falda, porque ya se les olvida dónde están y qué tienen que hacer. Pero de eso hablaremos después. ¿Ustedes sientan, o sea, por ejemplo, tú que también bailaste, ¿Tú sientes que hicimos mal por bailar con ella? No. Ahora no vamos a bailar. A ver, filosófico. ¿Está mal por bailar? ¿Quién? ¿Él? No, tú. ¿Yo? Sí. No. No. Entonces, no hiciste mal. ¿Por Si qué? tú hubieras ¿Por qué bailado, la pregunta? de pronto sí. Obvio, no, marica. Véame como el casado. Yo no Una puedo, vaina yo así, no puedo. weón. Yo además que puedo decir que tiene la chispa, tiene una actitud Marica, es que buena. usted se imagina que la mujer de uno, la mujer, vea que una mujer le está moviendo el culo a uno así. Marica. Y te digo algo, la man iba toda, pero este se cohibió. ¿Sí o qué? Yo te vi la cara, marica. Yo siento que tú le gustas más. Esa es la típica, siempre es así. Cuarto rojo. Yo digo, ¿ves? Yo me cohibí. Claro, si la man, cuando te hizo así, ¡tac! Y tú dices, te moviste, pero hiciste Yo la cogí un poquito. un poquito, porque ibas con Yo ni la cogí, miedo, bro. marica. Yo me monté en los cojines y Es que la man, Yo sabía que eso lo estaban brother, viendo. que la man te coja y te diga así, tú y tú. O sea, tú naciste en el 2000. Sí. Claro. Soy la más chiquita de aquí, ¿verdad? La generación del 2000. Siempre soy la
ven todo. La anterior, la Sí. chica que recién se fue, que igual es de Puerto Rico, no sé si la conoces, Andrea. Andrea. Ella igual era la menor. No, de sí, todas. nosotros tenemos la misma edad, nosotros jugamos voleibol juntas. Ah. Y ya desde los 5. Tienen la misma edad, pero ella no tenía 22. Cumplió 22 acá. Ella cumplió 22 acá, sí. Pero nosotros jugamos en la misma categoría de voleibol. Ah, entonces se conoce. Sí, desde los 5. ¿Son amigas? Y ya, mi mamá y su mamá son mejores amigas. So. ¿Qué? Puerto Rico es muy pequeño. Chuta. Yes. Espero que no haga respeto ajeno nada más. ¿Por qué? Deja de hablar mal de ella, Mare, que es amiga. Yo hablo mal de quien me dé la gana Mare, enfrente de ya, quien me dé ya la se gana. ¿Pero por qué? Eso, mija. Dale, Hay que dije dar yo. cuenta. Pero ya se puede, así que la dejaré Hay morir. que empezar a quitar esas caritas falsas, Sí, esos sí, ya fue. filtros, ¿verdad? Hay Ya que fue, ya hablar se como fue. son las cosas. Pero por ahora analicemos Pero por ahora analicemos. la situación. Veo un Andrés callado, duditativo, Pensativo. Es que él vino, meditabundo. él no puede hacer nada. Por ahorita Andrés no puede hacer nada. Pero vino de Bolivia, tan ¿Qué te lejos pareció? para... No Veo un creo. hombre analítico de esos pasos ¿Qué te pareció, boricuas. Andrés? ¿Qué te pareció? Atractiva. Atractiva. Es muy atractiva. O sea, que puede atraer. Ah, no. Es que es atractiva, tiene toda la energía, es joven, es bastante sensual o sexy, si se puede Tiene ver. como para succionar toda la edad Y que uno la tiene ya pregunta de millón, cansada. La pregunta de millón, ¿usted le volé? Si no estuviera en la situación que estoy. ¿Viste? Si no estuviera la situación. Hola. Hola, ¿Cómo están? Gillian, ¿verdad? Bienvenida al Poder del Amor, paisana. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. Él es Luca, el co-conductor de este programa. El más guapo. Hola, dile hola. Sí, la nueva. Te está diciendo feliz cumpleaños. Ay, gracias, Feliz bebecito. cumpleaños. Dile, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Qué tal el viaje? Largo, pero se pudo manejar. ¿Se pudo manejar? Sí, largo. ¿Cuántas largo. horas son de Puerto Rico? Bueno, yo llegaba de Miami, son 12. Ah, exacto. Yo Ya, también yo vine de llegaba de Miami. Pero estuvo bueno, como estaba el acento black vacío, me pude acostar. So, estaba ¿Y tranquilo. qué tal te han recibido tus compañeras? Pues muy bien, muy bien. Tú sabes, de todo un poco. Tuviste que enfrentarte primero a casa de los chicos. Sí, me tomó por sorpresa que le hice una pregunta y me contestaron con cosas que no eran, pero cuando ¿Cómo yo cuál llego- pregunta? ¿Cuál pregunta? Bueno, yo le pregunté a todos si estaban solteros y todos me dijeron que sí, pero ahora que llegué... Pero ahora que llegué me están diciendo otra cosa. Espera, te lo voy a anotar. Pero pregunta, Espera, ¿qué ¿cuántas momento? mujeres solteras hay en esta casa? Aquí todas somos solteras. Y se queda callada. Luego de esas Oye, declaraciones todas. nadie dijo ni tan Nadie. siquiera. Ok, Ni este fue el contexto. mencionaron. Yo les Ok, pregunto, ok. ¿están seguros? Porque me entienden. A mí me dijeron, no es nada oficial hasta que llegue el noviazgo. Y yo, pues, ok, está bien. dale. Pero espérate, Es que aquí, güey, necesito sí, entender esto porque aquí hemos tenido por lo menos 3 asegurados. Bueno, pues en esa casa no estaban asegurados. ¿Qué cosa? Elizabeth, tú, donde hay que ser Creo que como- va a ser mi primera pelea. Ok, Mariela. No, acabo de venir de esa casa y haciendo planes y a Y bailándote y todo, que bailándome, pero no tiene novia, no tiene novia. Melissa ¿Qué Gates. te digo, Vanessa? Tú que has hablado de esos te temas, digo? ¿qué está pasando con estos chicos? Oye, ¿Qué no pasó? sé, están meando Gillian, fuera de los tieso, intimidaste, que les comió la lengua. Están Bueno. MFP. No, Mira. sí, para que tú veas cómo son las cosas, enseñando sus verdaderos colores. Y ellos ni me conocen, ¿no? Bueno, o sea, sorprendida. ¿y alguno te llamó la atención? Sebastián, se ve que me hacen reír mucho. Muy bien. Y ¿Alguien más? y el que se trepó en los 3 colchones también para poder bailar conmigo. Miguel. Miguel, No, se te fue. pero me gusta más Sebastián porque Sebastián se ve que es como bully, like, makes me laugh, me hace reír. ¿A ti te gusta el bullying? Ya. Shirley, ¿qué opinas de eso? Aprieta el Justin Hilton. Apretó el Justin Hilton. No, yo creo que ya depende de él, en realidad. Nosotros hemos conversado y las cosas están claras, al menos para mí. Y nada, o sea... Pero yo quiero saber qué ha pasado, porque en la gala vimos una situación, hoy se ven tranquilos, que como está evolucionando... Fin de semana. ¿Qué pasa en esos fines de semana, señores? Trabajo ¡Me por matan! las ¡Me sombras, matan! Hay un El trabajo por las sombras. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha Pudimos pasado? conversar, solucionamos los temas y
y que vamos en estar bien, en estar juntos, e intentar las cosas, a ver cómo se iban dando. ¿No? ¿Cómo ¿Y ves ya? esta nueva situación? Es que en realidad yo no veo nada, o sea, lo único que vi fue un baile, no veo nada y creo que, como lo vuelvo y lo repito, nosotros ya conversamos previamente del tema, no lo hemos hecho con el programa, pero sí por las sombras. Y para mí ya está claro, al igual que él, si él no respeta lo que hemos conversado, ya yo no puedo hacer nada. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, no sería culpa mía en todo caso. O sea, ¿no te molestó el baile? No, para nada. Tú tranquila, segura. Sí, obviamente. Eric, yo te voy a decir, para ser muy sincero, aparte de cámaras y de micrófono, pero, brother, es inevitable que Andrés termine con Mare. Sin duda. Es inevitable. O sea, es obvio. ¿Cuál será el destino? Yo te lo dije antes que pasara. Es obvio. Yo te digo algo. Gracias por sus Estás consejos. perdiendo tu tiempo. Y no es porque no haya break, pero, brother, eso es lógico. Por O eso sea- yo te dejo ser nomás, papi. Yo te dejo ser. Mire, mijo, coja, ahora que regresemos al hotel, pégese ¿Sabes una qué opina? bañada Ajá. de esas lavadas, Uy, bien lavadas, ¿cuándo- así, que te cojas cuándo así llegó? y sacúdete, brother. Y ¿Cuándo ven llegó? mañana el programa y cítale ¿Cuándo un llegó cuarto John rojo Jairo si Velázquez tienes un al cuarto rojo. programa? La nueva está nueva. Jessica, tú hoy hablabas un poco también de personas en la casa y no solamente de personas, de relaciones, hablando que eran falsas. Siempre lo he dicho, desde ahorita, Vanessa. Pero tú lo específicamente sabes. hablas de una pareja. por De acá. varias. Ok, de varias. ¿Quién te parece que son falsas? Pues las que todavía no han formalizado después de casi 3 meses. Así de fácil. Ah, o sea, Bueno, solamente porque hay Andrés una. salió, pero a ver si una- ahorita que venga, según es real, y lo hace real. ¿Tú crees que María y Andrés son real? ¿Que hay un sentimiento real? Ahorita no. O sea, que hay un sentimiento cuando llegué, sí lo pensaba. Pero que ahorita él haya regresado por ella desde que se fue, yo tengo mis dudas y se lo he dicho a Mari hasta el cansancio. Hasta que él no me muestre lo contrario, yo no me creo el cuento de que vino por ella. Y aparte, pues como que ya se tardó, ¿no? Tanto amor y pues Yo digo no. que Mare sí siente de verdad. Sí, Él de pronto. Mare sí. Sí, pero Mare Mare sí, es la que pero está de- poniendo el freno aquí. Pero él como Mi que... hija, porque uno tiene que darse su lugar, ¿no? También. Claro, claro, pero exacto, eso es normal. O sea, aquí no es tanto que Andrés haya decidido algo, sino porque que el Mare le está muerta de poniendo el hambre freno. dice nada que se acelera. Y que, Entonces, claro, él para le ti puede meter también, pedal. la de Shirley y Sebastián, nada que ver. No. Miguel y Cris. Yo tengo mi opinión por cosas que yo he platicado. Bueno, aparte. Miguel y Cris. No, pues ahí sí Miguel y Gris no sé. O sea, Miguel y Gris es como. No sé si es algo momentáneo. O sea, pasajero. No lo sé. Eso se va a ver al final, Vanessa. Yo nada más digo predicciones. ¿Y cuáles son esas predicciones? Pues de que la se va a semana? ver que varias parejas son falsas. Se va a ver. Eso es, el tiempo me va a dar la razón, pues. Esa es la frase que siempre digo. Qué tragedia, ¿verdad, Luca? Y que tiene, amor, no necesitas Ay, ningún hablando pelado de para hacer Cris y contenido. Miguel. Ay, Yo Dios quiero mío. entrar en... Estoy enferma, me voy. No, usted entró y vamos a platicar porque yo vi este intercambio de casas. No sé ustedes, chicas, si se dieron cuenta. Ajá, sí. Pero hubo cero Cero. contacto, incluso miradas duras, asesinas. Sí, total. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Si ayer todo estaba bien, hoy no sabemos. Gris, tú siempre has sido una mujer muy directa, muy derecha, hablas las cosas bien y te quiero preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El fin de semana, Vane. No, mentira. Pues no sé, la verdad que es que No, sí Miguel, sabes. yo no trato de comprender a Miguel, pero a veces no lo comprendo del todo porque a veces él está súper bien, de repente está raro, a veces está súper bien y se vuelve a poner raro, entonces no sé si hay cosas, otro tipo de cosas que le están afectando y pues yo lo vi hoy así, entonces como que mejor dejar las cosas así tranquilas y esperar que platicar cuando él está un poquito ya más relajado. Pero tú también estás diferente, porque tan siquiera hiciste el intento a lo mejor de... Ah, porque yo lo conozco, pues yo sé que cuando él anda así, mejor no platicar hasta cuando esté más tranquilo. Él estaba Entonces- muy seguro. Hoy cuando conoció también a Gillian, dijo, yo no tengo nada. Él Él lo ha fue dicho. directo. No es raro. Pero No es raro viniendo de Miguel. Vaya, ahí está. Las chicas lo dicen, no yo. Ay, si los que tienen novia dicen que no tienen nada, los que No no digamos tienen los que no menos. tienen.
¿Qué se Menos puede lo van a esperar? reconocer. Andreina, ¿algo que sepas tú? ¿De qué cosa? ¿De Miguel? No, yo no sé Y nada. Andreina, ¿por qué debe de saber? Sí. Eso quiero saber. ¿Y trabajo por las eso, sombras acaso? No sé por qué me preguntan, o sea... Por las moscas. No, porque Porque lo conoces bien, ¿sabes? Ajá, O sea, es tu cómo es amigo. en personalidad, si es esa persona que hay que darle... Bueno, la verdad que de lo que yo puedo sacar mi punto de vista sobre Miguel, siento que ha tenido pues como altos y bajos, se ha sentido súper mal por el hate que ha recibido en redes sociales. Entonces, mi consejo para él es que pues abrace su proceso, que disfrute el programa, que es una experiencia muy bonita y que tenga que pasar lo que tenga que pasar y que disfrute, que es lo que él viene a hacer acá y que se levante el ánimo. Eso es lo único que yo puedo como que aconsejarle y que sea feliz. ¿Ya hubo Rosauro besito con Mare? Sí, con lo del chocolate. Ok, ¿tú Andrés? ¿Ya hubo Rosauro besito con Mare? ¿Es en serio que le estás preguntando eso a él? Obvio. Sí, o sea, desde que llegaste. Desde que llegaste. Ahora de nuevo, de la reconquista. ¿Qué tú pensabas? Ah, de Desde antes, pues ya tanteada y Desde todo. que llegaste, ¿te has besado con Mare? Hubieron Rosaura, pero en el viaje, digamos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Ha habido agarrón de mano con Mare? No. ¿Ha habido agarrón de mano con Mare? Obvio. Ok. ¿Ha habido nariz con Mare? O sea, estar así de cerca. Sí. Lo veo dudoso. Lo veo seguro. ¿De dónde nace tu ilusión? Si Andrés te las mata todas. Él no está matando nada. Brother, hoy día tuvimos una Mira, conexión. esto va así, mira. Y te lo digo en serio. A ver, te lo digo en serio. Una última pregunta. ¿Te dijo ayer buenas noches? Sí. ¿Te dijo ayer buenas noches? Me las dio. Y se lo damos entre dos una acción. ¿Buenos días? No, No. exactamente. ¿Buenos días? No exactamente, ¿cómo es eso? Se los di. Porque ella no te da nada. Estamos en Marden. Esto igual te queda bonito, estos colores creo que van con... Bueno, yo pienso que ese baile estuvo muy explícito si tú estás tratando de entrar en sintonía con otra mujer. ¿Por qué quieres hacerme quedar como que soy yo la metida? ¿Por qué quieres hacerme quedar como que yo soy la mala persona? Hay límites para muchas cosas y yo ya llegué a mi límite. Todos los videos y la porquería que está rodando alrededor de ella no vienen de mí. Conexión a casa de los caballeros, de los chicos del poder. ¿A dónde vas? Está poderosa. Pero debes comprenderme. O sea, chicos. Los que no tienen novia. ¿Cómo están? Solteros. Vamos a retomar un tema, pero quiero empezar, sí, porque aquí hay un shock grupal que cuando Jillian preguntó que si habían novios, nadie dijo nada. Ni Donday, ni Renier, ni Alejandro. Entonces vamos a empezar con eso, porque aquí ha causado bastante ruido. Queremos escuchar, muchachos, ¿qué tienen que decir? Yo dije lo que tenía. Ni escucharlo. Vanessa, deja de meter cizañas, Vanessa. No, Vanessa. Esto es una queja de ellas tan pronto La me senté cizaña la aquí. estamos metiendo nosotros. Exacto, no me echen la culpa a mí, Renier. Ubícate, ubícate. dice. El que no tiene novia. Ninguno dijo que Porque no hubo la pregunta. Nadie dijo acá la que siempre hace. Estaban seguros. Hasta preguntó. Ella dijo que soy callado. Yo solamente hice honor a mí. A ver, uno a la vez, Adjetivo. uno a la vez. Callado pero no mudo. Ella preguntó, hasta me dijo a mí, ¿tú eres el burlón de aquí? Yo le dije, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tranquila, mi amor, hable bien, porque... Es que yo no sé, porque ahora sí voy a meter cizaña. Cuando vamos a jugar con otra,
no, porque tengo novia. Y ahora cuando le pregunta a una ¿Y cuándo guapa, jugué algo ella, con ella? tierra, ¿Por qué dicen cuándo jugué algo con ¿Qué ella? digo? Simplemente estaba siendo gentil, todos estábamos siendo gentiles y platicando con las chicas. Yo fui ningún muy problema con amable eso. también. Fuimos gentiles y platicamos con la nueva chica. Yo no escuché la Bueno, pregunta, no escuché. ¿Puedes volver a preguntar ahora? Los Gillian, gentiles ¿sí de la preguntaste semana. sí o no si había gente con Yo pareja? pregunté Por favor. y la contestación fue, Ajá. si no hay nada concreto, pues están todos solteros. Me dijeron que no ¿De había quién- nada quién- concreto, quién que fue no había que dijo noviazgo, eso? así ¿Quién mismo fue? me dijeron. Pues yo nada más hice una pregunta. El silencio Eso sí otorga. enoja. Claro que cayó otorga. Quiero empezar con Renier. Primero, díganos su explicación de no hablar y alzar la voz. Vamos uno por uno. Yo ni siquiera hablé con ella. No, pero no hablaste ni afirmaste nada. No te hicieron Bueno, una pregunta. porque si ¿No estaba- te sentiste aludido cuando hice esa Se pregunta? estaban tocando temas constantemente. El que odia a todo el mundo. Acá nadie tocó a Hasta nadie. me dijeron que tú tienes cara de que odias a todo el mundo. Eso así es me dijeron. correcto, sí. Tienes cara de que odias a todo el mundo. Pero... Entonces tu contestación es que muchos temas, vamos a Melissa, escúchalo. Su contestación es que había muchos temas en el plato, entonces no lo No ignoró. escuchó esa Es que pregunta. vamos Esa pregunta ahora con bastante clara. Dondai. Dondai, tus razones. Oigamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice mi amor, es en serio. A ver, pasa, escucha, caramba. No echen eso. Pasa que aquí hay personas que todavía no conectan y con ellos estaba hablando. Yo no Por eso te hice hubieras un- salido. O yo- sea, te tenías que salir. Tenías que decir. Pero, mi amor, ¿qué? O sea, que "Yo llega alguien y estoy dice, yo casi tengo novia". casado, pero los demás, ahí hay muchas opciones. ¿Cuál es la excusa, mi amor? Lo que usted diga, mi amor. Aprendió de Es que tu no, padre no me del puedo, no me consejo puedo que le defender dio. de otra manera porque de verdad, o sea, mi amor, hable bien, pues. Hable bien Hable usted, bien, mi dice mami. Elizabeth. Ajá, que Hable hable bien bien usted él. con firmeza. Él es el que nunca La cosa se- es que tú no hablas. Él es el que nunca se calla y no habló cuando le Pero, a ver, preguntaron. ¿Qué Todas las cosas? participantes nuevas, ahí está, Jessica no me deja mentir, Piña no me deja mentir, todas cada vez que venía yo Pero estaba Gillian sí callado. te deja mami. mentir porque Gillian no has es dicho nada. aparte. Ella no es, A lo ella mejor mi Piña aparte. ni yo te ¿Por qué con gustábamos. ella no? ¿Qué cosa? Yo nunca he hablado con nadie cuando son nuevas. Hermano, a mí hasta me has escupido. Eso sí. Ah, porque tú llegaste y yo estaba vestido de indio, pues. Sí, para el mismo día. Ahí estaba en un personaje. Ahora estoy como Diego, donde hay. Como Diego. Y te niegas como Diego. ¡Ay, Dios! Don Diego Peor Álvarez. aún. ¿Qué está? O sea, Dondai, no te sigas hundiendo. Hubiese sido Las perdonable si negadas hubiera de estado la con un semana. disfraz. Y ahora voy con la pareja recién oficializada. Sincericidio, Nuevamente tiene sincericidio. un problema de firmeza, Alejandro. Y no por Voy mi parte, contigo. nuevamente, aclaro. ¿Qué pasó, Alejandro, cuando se hizo la pregunta? Usted que recién Un acaba de sincericidio. formalizar, que debe sentirse que no lo puede guardar en su pecho, porque su pecho no Sincericidio. es bodega. Se quedó hizo sin un palabras. poema. Me moría por gritarlo, pero estaba justo hablando con Miguel en ese momento, entonces yo soy alguien muy educado. por gritarlo. No interrumpo yo, entonces Ay, dejo, sí, bueno, sí. que termine de hablar Miguel, No, ahí yo se no sé le nada, yo paso soy a él el turista. micrófono. Ese es el problema de ellos. Solo por ¿Qué eso. piensa solo hice una Mariela pregunta. de estaba platicando con Miguel? ¿Cómo gritaba? Yo Pero Vanessa, ignoré sería la bueno que le pregunta. preguntes a Ginger. Solamente tengo que decir que Tomo nota. Toma nota. Uno Tomo toma nota, guardo la libreta y Pero, sigo observando. Vanessa, Espérate que vengan los nuevos. o de Vanessa, nuevo. sería bueno. Sería- Sería bueno que tú le preguntes a Ginger con quién habló. A Ginger. Ve a A Gillian. Gillian. A Gillian que le pregunte. Gillian, cuéntame de que lo estábamos platicando, tus acercamientos, de que te pareció... Pues yo hablé más con el Rubio y con Miguel. Sebastián. Con ellos dos fue con ¿Viste? más que me ¿Para hablé. qué nos Ah, vamos a y meter el nosotros, bailarín que estaba allá? que me bailó. Luisao. Luisao me bailó. Sí, yo estaba viendo. La bienvenida. Esa fue la El bienvenida. show, ya. ¿Y quién te gusta más? Ay, ahora ninguno. ¿Será? Por Sí, sus ah. acciones. Porque tienen que mentir sobre algo tan simple. Vete acostumbrando. Es más, no es ni bebé. mentira, no Bienvenida a la dijeron nada. realidad. Que eso es peor. Ahora nosotros, bueno, Sebastián no mintió. Empezamos con Mi amor. Gabriel No dijeron nada, no izquierdo, dijeron nada, ¿me entiendes? muchacho, Como con que- el pie Nosotros- izquierdo. Nosotros vimos su Bueno, conexión es y verdad. usted cuando se presentó dijo yo soy Sebastián, tú estás Elizabeth, librado soy de de El esto. Salvador y no dijo tengo Sebastián novio. está ¿Y para qué le voy a decir Usted a no ella dijo que tengo tengo novio. novio? A Es mí- que con ustedes fue que yo hablé tiene que ver primero. ella? Ustedes tienen Por que si ser acaso, honestos. ponte que
¿Acaso ella viene a pretendernos a nosotras? Disculpa. ¿Qué dijiste? ¿Acaso ella viene a pretendernos a nosotras? Disculpa, escucha, ve. Oye, fue una conversación grupal, ni que fuera un Bueno, cuento. ¿acaso que fue algo? En la película esa, anda. Sebastián, Ginger, apúrate, invítame al cuarto rojo. Sebastián Calla, Gillian pichi. comentó que tiene Oye, afinidad no me mandó a callar. contigo. No me mandó a callar la serie. Espérate, ¿Qué afinidad? O sea, que te llamó la atención. Ah, bueno, sí, se ve que es una persona carismática, pero ¡Es carismático! Carismático. Con la capacidad. que nadie daba un pelo por él. ¡Vamos, Gil! Eso dicen, pero al final siempre si quieren. Edgar, tú siempre eres bien cizañero, Edgar. Ah, mira, mucho lo conoce. Oye, no, compañeros leones, hasta ahí. De Gillian, es que bienvenida. Sí, me dio al como Poder del calor a mí Amor. también. ¿Qué pasó? De Gillian puedo decir que bienvenida al Poder del Amor, que baila muy bien, Gracias. que tiene una actitud arrolladora y que seguramente no vas a desentonar aquí. Gracias. Shirley, ¿qué tal? Yo escucho la boqueta de Edgar. Queremos preguntarte a ti, Sebastián, qué ha pasado durante este fin de semana precisamente con Shirley. Aquí no sabemos exactamente qué está pasando. Tuvimos una gala donde parecía que iban por unos rumbos. No están en la misma Y sintonía. esta no es sintonía, Edgar. Tenías razón, esa fue la palabra que se utilizó durante toda la gala. Eso Por lo aquí- dices tú, por no lo aquí- dije yo. Por aquí Ahora, Shirley me comentó ¿cómo se algo así encuentran como... este día? Por aquí Shirley me comentó algo así como de noviazgo. Vaya, vaya. ¿Qué pasa, Está muy adelantado. Como que muy adelantado, porque yo no lo conozco a él. Yo solo dije mi opinión. Exacto, yo también ¿Entiendes? di mi opinión. Qué rico. Bueno, pero ¿qué ha pasado con Shirley? Con Shirley, quiero darme la oportunidad de verla a los ojos, de seguir platicando las cosas. Y por ahora vamos por buen camino en el sentido de que no queremos hacernos daño Hay sintonía. y queremos ver que la sintonía se iguale, Mike. Que cojan los mismos canales. Y que cojan los mismos canales. Y que cojan exacto. los mismos canales a ¿Tú color. qué dices, Shirley? Cuéntame. Que sí, tú y yo sabemos lo que hemos hablado y nada, estamos bien, ¿no? Y que te Que nos cuenten aquí, nosotros, que el te poder del portes amor bien, siempre quiere saber. Que te portes bien. ¿A qué te refieres con portarme bien? ¿Puedo bailar con No bailar con la otras mujeres? No. Pues ya está, son amigos. muy tarde. Por ser la primera vez estás perdonado. Ya, por ser la primera. Oye, Bueno, o sea, llegó alguien y la veo suave, la veo blandita, Mansa, como un Shirley. buey. La veo blandita. La Shirley antigua ya ha dicho, que vaya lo que quiera. Pero no nos Esa es han la contado bendición, qué. igual. O sea, literal es que están tratando de estar en la misma sintonía. Sí, están poniendo de su parte. Pues, o sea, lo que platicamos por las sombras es básicamente eso, que no hay por qué tratar mal las cosas, sino simplemente que estemos bien. Igual estamos acá en el poder del amor y viendo qué pasa, tratando de estar en la misma sintonía. Pero a mí me parece que yo puedo bailar con otras mujeres, me parece bien. Bueno, yo pienso que ese baile estuvo muy explícito si tú estás estás tratando de entrar en sintonía con otra mujer. Porque eso es un roseteo, ¿me entiendes? Yo solo dije mi opinión. Así es. Pero yo, Es que en verdad es un baile. yo bailé. Chicas, ¿quién está de acuerdo con Gil, eso? pero yo bailé muy Aquí todas educadamente. están de acuerdo con eso. El baile estuvo Hay de como muy bailecitos a bailecitos. Pero es que Gil, Luca, tú también. Luca también. Gil, fue un baile educado, realmente. Lo que pasa es que en PR ¿Qué bailan así. clase de educación? Ya me vi. Espérate. Amor, ¿qué haces aquí bailando con un amigo? Si eso es un baile educado, no sé lo que es un baile malcriado, mija. En Está Puerto Rico complicado. tienden a perrear un poco más fuerte. Yo que soy Bueno, sí, boricua. pero él no es de Puerto Rico. Lo sé. Él no es de Puerto Rico. You know? Y él está en pareja. Pero me han contado, me han contado. Sin comentarios. Bueno, yo, y es por mi bien. Estábamos aquí también platicando y esta conexión fue pedida por una persona porque hasta un ciego podía ver cuando Gris... Un ciego y con gafas de cuero, Vanessa. Llegó aquí a casa, bueno, no, Gris llegó y también Miguel, porque llegaste tarde hoy porque te sentías mal. Qué bueno que ya estás mejor. Pero hubo cero contacto.
cero roces, cero nada, y a mí no me van a decir que las cosas andan bien, porque como vuelvo y digo, hasta un ciego lo puede ver. La cara de Gris quiere incomodidad de entender Miguel. tu Y la de Gris. situación, Miguel. ¿Qué Así cosa? que te preguntamos directamente a ti. ¿A mí? Ya. Bueno, mira, Vanessa, es obvio, sí, se notaba la incomodidad, se notaba que estábamos raros. Yo el fin de semana tuve una conversación con Gris donde le dije cómo me sentía. Sentía que las cosas tal vez no estaban fluyendo de una manera en la que yo me sintiera como que estaba todo bien, o por decirlo así. Hablamos, conversamos, ella me dijo, piénsate las cosas, piensa bien lo que tú quieres, y luego me das una respuesta. Obviamente cuando llegamos aquí no era como que quería tocar el tema, ni tampoco como, por decirlo así, hacerlo incómodo. Entonces cada uno estaba por su lado, y creo que cuando ya llegue el momento en el que yo pueda conversar con ella bien, cara a cara, y hablar las cosas bien, podremos nosotros hablar de esos temas, pues, o de lo que... ¿Pero estás confundido, Miguel? No es confundido. Entonces, cuando mencionas que... la novena. Gris, quiero entender algo, No te porque tomes tan la a pecho primera eso, vez donde se va pasaste tierra. por una confusión de Miguel con Andreina. Estás diciendo que está volviendo a pasar lo mismo. ¿Es una situación similar? O sea, ¿tiene que ver a lo mejor con sentimientos de Miguel a otra persona o algo que a lo mejor no está Miguel sacándolo? Pues no sé, Vanessa, solo él sabe sus sentimientos, pero yo considero que si una persona está reintentando volver a conocer a alguien más, de la noche a la mañana simplemente no va a cambiar. Así de simple. Esto me da a entender. Miguel, yo quiero que te expliques tú un poco mejor porque... No entiendo nada. Estamos un poco perdidos si estás intentando realmente conocer a una persona. Es como que hay algo que falta en esta pieza para entender, porque ellas dicen que no entienden nada, yo no entiendo nada, no sé si los chicos entienden algo. Entonces... Es que, Vanessa, te lo voy a explicar, Vanessa. Lo que está diciendo Gris está bien, respeto su opinión, respeto lo que piensa y la entiendo hasta cierto punto, pero es que lo que pasa es que yo no he tomado ni una decisión ni he dicho nada al respecto. O sea, simplemente dije lo que pensaba, y por decir lo que siento, creo que ¿Qué no... te dijo que pensaba, Gris? Que sentía que las cosas no estaban fluyendo. Te lo dijo porque Gris aquí nos comentó que no sabía exactamente qué te pasaba. Y yo por eso pedimos la conexión. O sea, solamente estoy tratando de entrar en la misma sintonía de la conversación, porque justo ella nos dijo que no sabía exactamente qué te pasaba, pero sin embargo dices que tú le hablaste a ella diciendo que, o sea, como si las cosas estuvieran Sí, pero es que a claras. mí no me queda claro, por eso te digo, Vane, inclusive aunque hablemos y él me diga como que no está bien, que siente que las cosas no están fluyendo, que no sé qué, o sea, pero solo por el simple hecho de que sentas que las cosas no están fluyendo como deberían, no simplemente vas a dejar todo ahí abandonado, ¿me entiendes? Entonces yo por eso es que no trato de entenderlo. Pero es que no te he dicho tampoco que estoy dejándolo. Simplemente me dijiste, piensa las cosas, y hoy te vi que llegaste también No con una hubiera dejado cara a y Edgar. fue como que, hey, no voy a tocar el tema ahorita porque va a ser incómodo. hubiera Entonces, dejado a Edgar. yo tampoco he tomado ni una decisión, y es a lo que voy. O sea, no digas como que ya yo estoy haciendo lo mismo, o que ya me rendí o lo que sea, porque no lo he hecho. O sea, si lo llegara a hacer, ok, ahí puedes decir eso de mí, pero a lo que voy, yo ahorita estoy pensando, si tú me dijiste, piénsate bien las cosas. Entonces, no entiendo como que a qué se viene ese comentario si en realidad no te he dicho nada. No, pero es que con tus actitudes es lo que estás demostrando, pues, pero como te dije, o sea, pensar las cosas, tómate tu tiempo, relájate. Igual yo sé que Miguel tiene mucha presión con lo de las redes sociales y es muy normal. El hecho de que Miguel y yo empecemos a volvernos a estar conociendo, las redes sociales han explotado y tantos malos comentarios yo sé que afectan, y pues normal, pues hay que tratar de sobrellevar todo eso. Pero también. entonces, ¿les importa más su relación o los comentarios de la gente? Porque, pues, si yo, por ejemplo, Gran Vanessa, pregunta. en redes sociales me dejara llevar por los comentarios que dice la Sí, gente. porque yo ahorita el hate que estoy recibiendo es fatal, es fatal. Yo a veces trato como de desconectarme, no leer nada, o sea, porque O eso sea, es horrible. Melissa, a lo que se refiere Gris no es ni siquiera, perdón, que sea o las redes sociales o la relación, simplemente está contando lo que yo también siento, que también lo vive y también lo vimos varios aquí, es que las redes sociales afectan. O sea, obviamente nos duele, nos hace sentir Obvio. mal, pero nadie ha dicho que por las redes sociales uno va a dejar una relación. O sea, tampoco pongas ese contexto porque no es así. No, sino que ella lo está No, sí. expresando, ella lo está expresando y dice de pronto por las redes sociales, los comentarios, y ahí es cuando yo hago mi comentario.
Parce, si fuera por redes sociales, yo no estaría con Renier. Muy bien, vamos a ver cómo fluye la semana. Entonces, Miguel, tómate tu tiempo. Tómate este. Platiquen. Unos 4 Yo creo meses. que es importante también Este pasaje para ir que platiquen cuando tengan la oportunidad. Mare, quiero preguntarte cómo estás y que nos resuelvas la duda. ¿Qué duda? ¿Para quién era el encebollado? Oh, wow. Esto es importante. La verdad, ya directa, concisa. Pero decilo como... No, yo soy testigo de lo que ella dijo aquí. Esto es importante. Decilo de verdad, sí. Renier estuvo presente, sí, es verdad. El encebollado era para Andrés. Sí, era para Andrés. Y comete tu encebollado. Era para Andrés. ¿Y quién se lo comió? Era para Andrés, pero También se lo comió Alejandro, ¿sí o no? pero También comió se lo Alejandro. comió Ñañito, ¿te gustó? Frederick. Viste, también comió, alimenté a 3 pájaros de un tiro. Hay un titular, eso sería un muy buen titular, Vanessa. ¿Cuál sería? Era para Andrés, pero se lo comió Frederick. Muy bien, quiero preguntarte a Frederick, lo platicamos en algún punto Sí. donde tus compañeros mencionaban que eras el único que no estaba viendo hacia dónde iba Mare. Te voy a decir algo que me dijo Mare. Mare, yo no soy una opción. Tampoco soy una opción, para que lo tengas bien en cuenta. Pero creo que Frederick, ella ha sido bastante directa. Totalmente, con su y yo he sido gusto. bastante directa contigo. El que no has visto eres tú, está capaz. perfecto. Pero te estoy repitiendo la frase que tú me dijiste. Ya te están choteando. Mira cómo te trataba en la gala y ahora te chotea. Qué raro. Padrecito, yo todo el tiempo le he dicho las cosas como son. Yo nunca te he ocultado absolutamente nada. Así El que buen que se quiso de eso no meter te puedes ahí. quejar. Increíble, parece como... Esta semana le toca a Gillian. ¿Para qué? Un modus operandi se te advirtió, impresionante. Se te dijo, se te advirtió que, o sea, Es el consejo que le estábamos dando, que ahora que llegó la nueva, pues que tenga ahí... no, o sea, son de la misma edad, increíble. Frederick, está mandando o con sea, otra. algo que estás tomando decisión, A los bolivianos vas a tomar igual una les gustan las decisión, vas puertorriqueñas. a continuar. No, te lo pregunto porque es un deber, porque se te ve incómodo. La situación es incómoda para todos los que tenemos ojos. Y te quiero preguntar. O sea, querete un poco, digamos. Él dice que no. Ten dignidad, loco. Y mira, También tiene churros. Y la chica está bien enérgica, está bien bonita, te va a gustar, Y hermano, vaya. tiene el pelito así como Mara también. Tiene los rolitos Se así. pueden bañar con el mismo shampoo. Claro, pueden compartir secretos para tener los rulos y esas cosas. Antilágrimas siempre. Es bueno, mami, es bueno, mi hermano. Buena energía, Tienen la misma son edad. jóvenes. Yo quiero que es conteste disfrutar. Frederick, todos contestan por él. Es que él ni habla. Da coraje. Yo le pregunté algo sencillo, ¿qué vio en mí? ¿Por qué se fijó en mí? Y no me pudo responder eso también, entonces. ¿No pudo responderte? No voy a decir absolutamente nada. Ahí va mi respuesta antes que se termine. Ay, El no. viaje lo cambió todo. El viaje lo Y cambió yo todo. soy una mujer que necesita mucha comunicación. Esto es un tema que obviamente va a seguir dando de qué hablar, Claro, porque porque si no se andan acaba el reality. justo en la conquista, pero vamos a hablar un poco esta semana. Estamos con las dinámicas de la casa, de que no se quieren decir nada aquí, que hablan, pero otras personas tienen la oportunidad de hablar y expresar. Y vamos a retomar algunas cosas de la semana pasada. Ponle. Yo les dije siempre, conmigo no se metan, déjenme tranquila, no se metan conmigo, porque yo me conozco, güey. Y esta morra le aventó muchos huevas a su pedo, güey. Conmigo le aventó muchas huevas. Y yo no soy Melissa, yo no soy Andreina, a mí me haces una así de chiquita, te llevo la chiquita. O sea, conmigo no se juega. Entonces, y menos si te estás metiendo con mi imagen pública, dentro y fuera de un reality. Yo tengo un historial clean, mi amor, clean en redes sociales. En mi vida llevo así, estaba tratando de buscar con qué darme, pero ya me mandaron conversaciones de un chat donde ella está pidiendo que busquen información en México para ver qué me encuentran. No me va a encontrar nada. ¿Sabes cuántas viejas han tratado de hacer lo mismo? Y como lo dije ayer en mi live, y aquí estoy, y por eso estoy donde estoy, y peores he salido. O sea, a mí una chamaquita como ella no me va a venir a asustar. Que tenga miedo ella de que yo le siga metiendo esto, porque neta yo no voy a parar. Yo no voy a parar.
Y si me quiere demandar, puta, que se pague los mejores abogados, amiga. Porque se va a meter todavía en un pedo más grande conmigo. Pero ella sabrá. Ella sabrá. No, pero espero que no agranden el problema, porque o sea, es como estar perdiendo tiempo, energías en algo que... Tiene que madurar. Que nada que ver. Exacto, pues, o sea, estar en eso y en eso pudiéndolo evitar con una disculpa y ya, ¿para qué agrandarlo, me entiendes? O sea, Exacto. Estar tranquilas acá, venir a buscar el amor, no peleas ni enemistades. Y si tan segura se siente, porque ella se las da de que es muy bonita y se siente la más top de todo, entonces, ¿qué le preocupa si yo hablo con Sebastián o no? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tantos celos? Que le valga madre, ¿no? O sea, que madure. Por eso te digo. Bueno, cada quien puede hablar con quien quiera, ¿no? O sea... Obvio. Como tú dices, acá venimos Pero a hacer también amistades y lo todo. que me molestó fue que un día antes de todo este desmadre, un día antes ella me escribió por Instagram. Y me dijo que conmigo no tenía ningún problema, que ella iba a hablar con él. Pero cuando se peleó con Sebastián, se ardió tanto que me aventó a mí al agua. Y ahí fue cuando dije, no, esto no iba así, ¿no? Y yo dije, bueno, igual al rato me escribe, me dice disculpa, o me dice algo en el show, pero no Estamos pasó. retomando esto porque pues hablas de que no vas a parar y la situación está incómoda y hoy ya estabas haciendo algunos comentarios. Y pasó también en Gala, donde fue bastante incómoda la situación. Y yo quiero saber realmente si en algún momento tú piensas que esto puede tener una pausa. Hablabas Sí, de que claro. se metió con tu imagen pública. ¿En qué sentido se metió con tu imagen pública? Pues mira, Vanessa, yo desde que llegué le dije a todas las chicas que yo no venía a pelearme con nadie porque no me gusta entrar en estos términos y acabar como esto puede acabar. Yo me conozco. Y yo la verdad es que yo soy de las que si no se mete contigo, no vengas y te metas conmigo. Yo pues estaba en la mía, no sé qué, y después vengo aquí cuando haces la conexión directa. En vez de que ella hable directamente con Sebastián, me vuelve a meter a mí. Y es como que ya niña, o sea, ¿por qué quieres hacerme quedar como que soy yo la metida? ¿Por qué quieres hacerme quedar como que yo soy la mala persona? Porque eso adentro o fuera de un reality ensucia mi imagen. Yo no tengo por qué estarme metiendo con nadie. Si él está conmigo o me habla o haya pasado lo que haya pasado, es porque él lo decidió también. No pueden llegar a mí a ensuciar mi imagen pública nada más porque esta señora se puso celosa, se ardió. Y entonces, ¿qué pasó? Vino y empinó a todos. Bueno, me empinó a mí porque dijo que yo el sábado o el domingo, no sé qué día dijo, me fui sola con Sebastián. ¿Cómo ella puede decir eso si ella estaba ahí con él cuando yo llegué? Entonces, ¿me entiendes el doble discurso que maneja ella? De decir, ay, ella salió con él. ¿Por qué no dice que ella estaba con él cuando yo llegué? Y si tanto le molestó que me llevara a mi casa, porque Sebastián amablemente me acompañó, entonces que lo hable con él. Porque a mí me viene aquí a tirar enfrente de 11 países, hacerme quedar como que yo hice algo que nadie está mencionando. Eso es meterse con mi imagen pública y esto es personal, Vanessa. Por eso es que estoy tan enojada. Y yo le dije a Gris el día de la gala, si esta chica hubiera llegado a hablar conmigo, a decirme, oye, la neta me pasé, me calenté, dije esto, perdón, una disculpa, yo lo hubiera parado ahí. Pero ¿qué pasó? Que saliendo de esa conexión, a mí me empezaron a tirar el Instagram. Me empezaron a llegar notificaciones tras notificaciones de que me estaba su fandom atacando. Y sé que es su fandom porque me escribían cosas de Shirley y de Sebastián. Entonces, ¿quién más? ¿Me entiendes? Eso todavía ni salía al aire cuando me estaban amenazando, amedrentando, mandándome mensajes de que me iban a tirar la cuenta porque ya se habían enterado de que yo estaba rompiendo la relación con Sebastián y Shirley. Yo no tengo tiempo para estar mandando a mis fans a que le Ay, bloqueen no, las ajá. cuentas ni estar pendiente de que... O sea, yo no lo vas a soy decir una mujer aquí. que tiene 32 años. Yo ya esas cosas ya las viví, ya las pasé. Y no es la primera vez que yo sufro de bullying en redes sociales. En mi país lo he vivido. Entonces, a partir de que tú cometes errores y que las cosas y lo que vas viviendo en la vida te hacen crecer, te hacen ser más fuerte y soy la mujer que soy ahora. Y soy fuerte y por eso estoy aquí. Así que me digan lo que me digan, yo no me voy a dejar vencer porque tengo un propósito. Entonces, yo sé quién soy, sé la mujer que soy y lo que valgo. Pero tampoco voy a permitir que vengan a sacar cosas de mi pasado por simplemente yo ponerla al centro y decir de que ella se vio con Sebastián. O sea,
date Me cuenta calumniaste. Me calumniaste si date tú te cuenta metes conmigo, de yo las me meto limitaciones contigo, que hay. punto. O sea, hay un límite. Y para terminar... Para mí no hay límites. Para ella no hay límites, para ella no hay límites. Es una muchachita malcriada del colegio que ella es la que es y punto. Y yo ya pasé por eso. Ella pasa por el camerino y es como que, ay, huele a rata. O voltea, ay, Huele a papá, me tira rata. la puerta. Yo tengo que aceptar que ella venga y me diga todo lo que me dice. Te lo delante de dije a ti, 11 países. te tagué. No, Vanessa. ¿Te tagué? No. Mencioné tu nombre en mis en No vivos. es así, No, o sea, jamás. hay límites Ahí es para donde no puedes muchas hacer cosas. nada. Y yo ya llegué a mi límite. Traté de hacer todo lo que pude y tratar de sobrellevar esa situación, pero Ay, yo obviamente también voy a al enterarme que mi mamá está mal porque me enteré hoy, vine acá a poner la mejor cara. Pero tampoco voy a permitir que me saquen tontería y media. No lo voy a permitir. Bueno, yo he presenciado la pelea entre Jessica y Shirley desde que comenzó. Y la verdad, Jessica nunca la ha mencionado, o sea, nunca ha dicho nombres, nada. Simplemente hace comentarios abiertos donde se refiere a la compañera, obviamente, pero nunca la menciona, ¿cierto? Yo creo que Shirley sí se siente amenazada de que de pronto, no sé, la gente descubra su oscuro pasado, su hoja de vida y su oscuro historial, porque así uno quiera tapar el sol con un dedo, no puede, y así uno quiera hacerse pasar por la mujer decente que no es, no lo va a lograr. En su momento con Sebastián tuvimos esa misma diferencia de opiniones y nos sentamos a conversar en una habitación bajo la supervisión del poder del amor y lo llegamos a solucionar, nos ofrecimos las disculpas y todo totalmente después fluyó tranquilamente aquí en la casa. Mira, es que no, o sea, no tienen que ser las mejores amigas. Yo sé que en este momento no está Shirley. Pero ahí te va la otra. O sea, yo también me puedo poner aquí a llorar y decir que mi papá tiene la presión alta y que por su culpa mi papá está mal. ¿Sabes? Porque mis problemas, yo sí soy una mujer, yo no voy y se los lloro a mis papás. Y lo que está pasando en redes no tiene nada que ver conmigo. Todos los videos y la porquería que está rodando alrededor de redes de ella no vienen de mí. Eso es lo que la gente no entiende. Yo no he publicado nada, yo no he puesto nada de ella. Ya, Jessica, yo creo que ya es un tema que han hablado, que necesitan hablar fuera de aquí, sentarse y necesitan mantener respeto, ¿ok? Yo quiero una disculpa pública. Eso ya lo veremos, ¿va? Bueno. Ya lo veremos. Eso es todo, La eso es vida todo. fuera de aquí Apúrense del porque poder está del amor cogiendo no el tiene avión, nada que Shirley. ver con el poder del amor, ¿va? Así que justamente le pedimos a todos que respeten la vida de cada uno. Y estas cosas pues no se utilizan aquí en el programa, ese tipo de situaciones, entonces... Ella lo trajo, por segunda vez ella lo trajo aquí y en la gala lo trajo. Ya, muy bien. Ya. Bueno, y pasando a hablar de cosas más bonitas, ¿les parece si vemos cómo fue el fin de semana de Mare y Andrés? Obvio. Ponle play. Estamos en Mardin. Mardin. En la entrada de Mardin. Esto igual te ve bonito, estos colores creo que van con el color de tu cabello, con tu ojo. Y que pareces una gitana. Debes tener descendencia de gitana. Tengo una gitana muerta, dice mi abuela. Sí. Debes tener 18 porque está muy perfecto y a él parecido.
vida que me hayas ayudado a volver. Que toda esa gente nos haya ayudado a volver. Estoy agradecido con los mandres, con los marandres, con todo. Mariale. También Mariale nos ayudó. Gracias por vivir esto conmigo. Gracias por invitarme. Vos me ayudaste, nosotros dos lo logramos ya, por favor, aceptar. Somos un buen equipo. Somos un buen equipo. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Ahorita hay que pedir uno. Pero hay que escoger uno bueno. Uno que sea de aquí, local. Ah, me querés emborrachar para que te lo suelte todo, ¿no? Sería bueno, sería bueno. Sí. ¿Pero qué crees que te suelte? Sí, ya sabes que estoy enamorado. No, pero no sé. Ya sabes que estoy enamorado. No sé. Ya sabes. No sé tus sentimientos. Te lo estoy expresando, estoy enamorado. O sea, que me vas a decir las verdades. Obvio que sí. Ahora vos me vas a decir las verdades también. Ah. O sea que ya pudiste identificar mis sentimientos. Ya te diste cuenta que son reales. Solo que eran un imbécil. Igual hay que... Hay que trabajar. Ajá. Vos igual también tenés que trabajar. No me eches toda la culpa a mí. Sí. Ah, yo no estuve ahí. ¿Cómo? Yo no estuve ahí. Estuviste ahí también, No, pero igual sí. hay que trabajar cosas. ¿Qué No, cosa? no es una pareja perfecta. Hay que trabajar cosas, hay que llegar a negociaciones, acuerdos. Y lo bonito de este viaje es que por lo menos ya estamos en sintonía de vuelta. Un poco del viaje, viajaron en avión, llegaron, ¿qué tal? Yo los vi bastante nada incómodos,
se puede decir. Qué buen viaje. ¡Qué buen viaje! Mare. Hasta abajo, Reñera, hasta abajo. O sea, sin que caiga el vaso. siendo honesta, el viaje comenzó con una pequeña discusión. Ok. Pero obviamente, ya estando allá, sí me dije a mí misma también, o sea, es un viaje que venimos a disfrutar todos, es su premio también. Después de y tu yo berrinche. O sea, creo que sí prefiero muchas veces ser la que cede antes de seguir en eso. Y dije, vamos a tener tiempo de hablar de las cosas tranquilamente y ya. ¿Qué discusión? ¿Qué discutieron? ¿Cuál fue ese roce antes del viaje? Justamente por estas cosas que Andrés tiene, que yo estoy hablando, me dice, ya, pero no hablemos de eso en este momento. Y es loco, yo quiero hablar de lo que a mí me ronca la gana de hablar. O sea, ¿entiendes? Entonces es como, no sabes por qué le estoy hablando y por qué lo quiero comunicar y si tal vez lo estaba guardando. Entonces son cosas que a veces es en broma, ¿no? Yo soy acuérdense que soy agresiva verbal, según Andrés Salvatierra. Pero sí, o sea, son esas cosas de que a veces yo soy súper apasionada cuando hablo de ciertos temas y él es cálmate y es como, loco, no estoy intranquila, solo así hablo. Claro. Entonces, son cositas que él ya sabe que a mí me molestan y obviamente las sigue haciendo y yo estoy en un punto dentro de toda la historia que hemos tenido Andrés y yo en el que ya no quiero aguantarme esas cosas ni callármelas, sino es como que, o sea, ahorita vamos viendo y vamos trabajándolo porque si no, esto no camina a ningún lado. Andrés, yo quiero saber de tu versión del viaje. Frederick, la verdad, ahorita hablamos contigo. Tal pedo, salí de aquí. Es con Andrés. Andrés, cuéntame. Para mí fue un viaje increíble. La pasé increíble. Comenzamos con una pequeña discusión. Lo que pasa es que yo siempre le digo de que no me converse del show. No me gusta. No era del show. Era del... Ay, ya. Cállate. No, vamos a comenzar de nuevo ahí nomás, dejémoslo, no pasa nada. El tema es de que comenzamos la discusión, pero después todo súper bien, disfrutamos todo el momento, disfrutamos nosotros de Mardin y fue todo simplemente fue increíble, tuvimos buenas conversaciones, llegamos a los puntos medios de cada diferencia que tenemos, tanto como ella como las mías. Conocí ciertos aspectos de ella que no conocía y pienso que ella me lo decía, ¿no? Mi mamá, porque yo le reclamaba algunas cosas, que no sea distraída, que no sea despistada, que deje el teléfono y cosas así, pero más allá de eso, los lugares que conocimos fueron increíbles y conocerlos con ella fue también como que me di cuenta que tenemos el mismo gusto en temas de lugares donde nos gusta estar, porque ese lugar era medio hippie, medio tranquilo, suave, era más para apreciar la tranquilidad y el silencio que existía ahí, aparte de lo pintoresco que era. Y nos la pasamos increíble, todo fue mágico, hemos bailado, compartimos vino, nos compramos ropa, compramos muchas cosas y, o sea, lo disfrutamos mucho y yo estoy muy contento de ese viaje y me llevo muchos A ver, pero yo quiero saber, después de ese viaje, ¿qué hay con Mare y Andrés? Todo cambió. Pero cambió, van por otro camino. Antes, o sea, hay un antes y un después. Vi 3 besos yo. Se cumple mi predicción. Eso que viste de 3, porque hubieron como 29. Antes y un después, Andrés. Antes llegamos muy distantes, bastante distantes, pero siempre con la buena onda de la amistad, porque fluimos por la química que tenemos. Y después del viaje todo cambió, ya con más cariño, más abrazos, palabras bonitas como decirnos bebé, princesa, ¿Cómo se decía? bebé, princesa, crespita, mi amor, Mare, cosas así. ¿tú cómo te sientes? Sí, o sea, ya. Suéltalo, Mare. Que odio ser yo siempre la que habla porque él casi no habla de sus sentimientos. Oye, yo estoy hablando de mis sentimientos. Está muy bien. Está hablando. Yo estoy hablando. A ver, Edgar, no va por él. No escuchado, es que los hombres sabemos el idioma que hablamos. Es verdad. Cómo nos expresamos. Tú sí puedes molestar cuando a ti te da la gana, pero yo no puedo molestar cuando a mí me da la gana. Típico. Lindo. Ya, vamos. Dijo cosas lindas. Bueno, la cosa es que yo sabía que este viaje iba a ser como game changing porque de alguna manera, obviamente yo venía como estando en una posición en la que sí, o sea, en la que tenía que estar, porque obviamente
habían cosas, dudas, respuestas que necesitaba y hay cosas que he soltado y hay cosas que me cuesta todavía soltar justamente por lo que dice. Es con tiempo. ¿Ah? Es con tiempo, sí, eso. Sí, entonces, y también yo no estaba 100% segura de si él dejó el pasado atrás, porque como él era el que lo traía a colación a cada rato, entonces... Ahora sos vos, sí. Yo no sé Ahora sos vos. Yo no sé si, mijo, Ahora pero tú sos tienes vos. más de tela que cortar que la que yo tenía. viste y seguimos. Tú tienes mucha más tela Y que cortar. seguimos. Entonces, bueno, la cosa es que lo que yo quiero evitar es que aquí cuando ya, si es que algo se formaliza, no sé, ¿me entiendes? Sigamos en ese vaivén que no nos lleva a ningún lado. Ok. Entonces, si es que dije, o sea, eso ¿Estás depende de ti mismo, no de mí. insinuando? Entonces, bueno, la cosa es que en el viaje yo sabía que las cosas iban a cambiar porque nunca lo he negado. El cariño que yo siento por Andrés, por más del resentimiento, por más de lo que sea, o sea, la historia que yo tuve con Andrés, cómo Andrés me movió el piso desde el día 1, es algo que no lo puedo negar. O sea, viceversa, y es una viceversa. estupidez. Si te dijeran, no, yo tengo la puerta cerrada y le boté la llave, como me decía él a mí. Viste y según Entonces- yo saco los temas. Entonces, bueno, la cosa es que sí, o sea, él estuvo muy cariñoso desde el día 1, él estaba como intentando robarme besos, o sea, para mí era muy, muy lindo, muy tierno verlo en ese papel. Y yo pues caí en las redes malévolas de ¿En Andrés qué Salvatierra. punto del viaje fue el primer beso, Mare? ¿Qué? ¿En qué punto del viaje fue el primer beso? Ahí donde lo vieron, en la iglesia donde estábamos. Ok. ¿Frente a cámaras Muy o bien. detrás de cámaras? Pues Entonces, vamos a ver fue- cómo este romance sigue floreciendo. Frederick, yo creo que... Yo creo que ya... Y se marchó. Hay una luz. Frederick, ni te voy a preguntar. La verdad, usted piense la que está viendo y ya luego platicamos. Mejor vamos a los comentarios del público. Estos dos sí se quieren realmente. María y Alejandro, dice Gladys Román. Rosario Chávez de Shirley, te seguimos apoyando desde Perú. Sigue brillando con luz propia. No dejes que nadie apague ese brillo porque la famosa aquí eres tú. No lo olvides y se refleja en el respaldo de tus fans en Perú. Te conocen desde hace 10 años, así que sigue triunfando. Te lo mereces. Ya se fue. Eso, no puede. Rosario. Rosario Chávez. Muy lindo Eso, para Rosario. Shirley. Constanza Morales dice, esa es mi Melissa, inteligente a la hora de hablar, entre ser y no ser, tú eres Melissa. Vamos, eres la ganadora. Arriba Colombia, país de mujeres reales, berracas y no mandadas. Deneb Hernández, me encanta Melissa, súper natural y Jessica súper franca, son las más reales. Gracias, Deneb. Bien, Deneb. Gracias, Deneb. Lilian Rodríguez dice, me gusta Luisao, es bien reservado, diferente a todos los chicos. Ingrid Machado dice, me parece un buen chico Luisao. Gracias, Ingrid Machado. Un saludo. Un saludo y un beso a Lilian y a Gris. Salud, Ingrid, no Gris. Pero Gris recibe su Ingrid, yo le porque ya dije. sabes que se pero discutió no con escuchaste Miguel. bien. Karen López, qué bien se expresa Cevitas, es un amor. Gracias, mi querida Karen. Cevita. Sebastián. Ese es mi nombre acá, Meli. Cebo se llama. Cebo. Cebo le dicen a Cebo. No sé. Desde Ecuador, apoyo total, Andreina Bravo. Andreina Bravo. Ania. Eso. Ania. Así me decían en el colegio, bravo. Ketty Macías dice, apoyo a Andreina, sigue jugando bien porque eres una niña buena. Una bandolera. Una bandolera. Espera, a sacarme de aquí. Bandolera. Purita dice, ellos saben disfrutar con elegancia el romanticismo. Felicidades, Claudia y Edgar. Sentimiento, sentimiento, elegancia y maldad. Primera vez en mi vida que dicen que soy elegante. Qué buen nombre. Siempre hay una primera Más vez, ordinaria Claudia. que muela de palo. Sentimiento, elegancia y maldad. Más ordinaria que muela de madera. Más ordinaria que diente de... Eileen Jiménez dice, Edgar está lindísimo. Vamos, piña, que merece ser muy feliz. Merece ser. La pregunta es, ¿será con él? Embuste. 91 likes. Editado. Mira, editado. 91 likes, cógelo. Gracias.
Eileen Jiménez, que me escribiste estas Y 6 ningún horas. dislike. Merezco ser feliz, gracias. Ok, editado, pero gracias. Edgar, lindísimo. Buste. Dala dice, yo amo a la piña, es hermosa, transparente, tiene una energía muy Ah, yo linda, la veo, auténtica, anda esa mujer es transparente. espectacular, la más real de esta casa. Edgar, por favor, date cuenta de la joya que tienes al lado. Sí, bastante joyita que No hay presión. No hay presión. Dala, gracias, qué hermoso comentario editado también, porque obviamente tenía más cosas que decir, por eso lo editó. Ese la rompió. Así que Edgar, date cuenta de lo que ibas a perder y de lo que Valora, estás vos. por recuperar. ¿Viste? Todavía. Valora, vos. Todavía. Bastante joyita, acabó. Muy bien, muchas gracias siempre al público del Poder del Amor. Les recuerdo que sigan votando en www.elpoderdelamor.tv y también si están en casa todavía tienen tiempo para registrarse para estar aquí en Turquía. Les repito la página www.elpoderdelamor.tv. Quiero decirles una última cosa, chicos. Yo sé. Sus 8 horas están completadas. Miguel y Gris, Sebastián y Shirley. Miguel y Gris creo que ya no existe. Siempre ten los ojos bien abiertos, pero cuando acabe, llámame. Yo quiero que me cuente qué hizo usted para que se discuta ese hombre con Chris. Yo no he hecho nada. ¿Cuál es el cuarto planeta del sistema solar? Mercurio. Mal. ¿De qué país forma parte Hawái? Qué idiota soy, discúlpeme, profesora de geografía de la escuela, lo siento mucho. Métele, duro. ¿Te sigue gustando Miguel? Ya no tengo que aguantar mi personalidad. Te voy a abrir la boca y te lo voy a decir. Hoy hay cuartos rojos. En esta ocasión solamente podrán invitar a Jillian. 2 veces hacer lo mismo. Discúlpeme que te diga gris, pero 2 veces. es una burla. No tengo un punto fijo todavía, pero sí tengo un punto que me llama mucho la atención. Mare oficialmente aceptó que siente y va por Andrés. Puede que conocernos más haga que realmente Edgar, nos demos cuenta que no debemos estar juntos o que sí queremos estar juntos. Es que igual no tiene ni la paciencia para escuchar algo, Vanessa. Y no es que no haya interés, simplemente no estoy sintiendo que estemos fluyendo como para una relación. Y siento que para estar en eso es como que, no, si me estoy engañando yo mismo. O sea, estoy diciendo como que voy a intentar hacer algo que no estoy sintiendo.